Buenos días, hola María José, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Estamos en un nuevo programa de ciencia naturopática y comenzamos siempre, pues, aparte de saludar a todos los seguidores que tenemos, cada día se apuntan más y curiosamente las preguntas siempre van en la misma línea. Parece que hay un patrón mental que se repite continuamente, el mismo patrón, bueno, como si era el mismo patrón. Evidentemente hay preguntas que son los que nuevos se están incorporando a nuestro programa. Entonces las preguntas siempre son las mismas. Y otros que llevan tiempo, pues como eso decimos, rastrean las redes y nos envían, mira, esto pone aquí, comentarios. Ya se van haciendo comentarios, pero siempre decimos que sean comentarios racionales. Evitemos los comentarios emocionales, ¿de acuerdo? Sí, Y que todo es un proceso. ¿Eh? Hay compañeros y colegas que ya están viendo el proceso, ¿de acuerdo? Están cambiando la nomenclatura, está todo el tema, pero no consiste en cambiar la nomenclatura nada más. Porque si cambia la nomenclatura y el concepto sigue siendo igual, pues poquito a poquito, pero bueno, por lo menos un primer paso. Y es entendible de que de golpe el cambio, a veces hay resistencia al cambio, ¿no, María José? Yo creo que eso es sí, lógico, ¿no? sí. Que estás acostumbrado al tiempo, medicina natural, y dice, y ahora, ¿eh? ¿Y ahora qué hacemos? Tiene que Cuesta haber un cambiar las cambio, palabras. y no solamente el cambio que tiene que hacer el profesional o el centro que imparte enseñanza, es que el público ya lo han acostumbrado a medicina natural. Entonces, es todo un proceso a nivel conceptual y evidentemente a nivel de marketing también. Pero bueno, es como dice, es que la madera se ha liado tanto, tanto se ha liado que ahora ponerla bien cuesta mucho. Claro, son muchos años con el mismo tema y al final, pues. De todas maneras, en la página web de la Federación Mundial de Naturopatía hay un apartado que diferencia muy bien de naturopatía y medicina natural. Recomendamos la página para no entrar en debate otra vez el mismo tema, porque es que no procede. ¿De acuerdo? Hemos hablado de los cambios de paradigma, hemos hablado del marco conceptual y de los apellidos, que sé. Pues hemos hablado de los apellidos que se le pone y otro apellido, y otro apellido, y otro apellido, y vengan apellidos y todos los días se le pone un apellido nuevo. ¿Eh? Por lo tanto, es ya un problema de paradigma que decimos, conceptual y a nivel neurológico. O como diría una gran filósofa, Patricia Schurland, neurofilosofía, es que no se puede. Entonces va a haber un cambio, no solamente que diga, tengo la voluntad de, tiene que cambiar toda la estructura neurológica, y que puedas pensar, en vez de pensar con marco conceptual, de tenga el a priori de causa, pasar a sistema, por ejemplo. Entonces, tienes que hacer como con un ordenador y tengo que cambiar el programa. Y en vez de tener el programa tal, pues tengo ahora otro. Y eso es una reprogramación que hay que hacerla. Que cuesta, claro que cuesta, lo hemos explicado mil veces, pero el tema está que se ha empezado, se podía haber evitado, no. La historia tiene sus razones. Y a veces hay que pasar por ahí para llegar aquí. ¿Eh? Ahí podríamos recomendar pues, toda la obra, el pensamiento de Hegel sobre filosofía de la historia. La historia tiene su razón. Y a veces dice, es que podríamos haber evitado esto. O hay que pasar por aquí para llegar aquí. Pues los Eso paradigmas a son iguales. veces Es que no el se puede. cambio tiene que ser fuerte para que se produzca a veces. Es que si no, a veces es el continuo histórico de razonamiento. Hay que pasar por aquí para llegar aquí. Hay que pasar el concepto de causa al concepto de sistema, el a priori. Y a Kant dio ese paso y criticó, evidentemente, la vía de Santo Tomás, entre ellas la segunda, sobre el concepto de causa. Y según el a priori que utilices, pues utilizas causa, pero utilizas otro a priori, pues ya no piensas como causa, que no. Por lo tanto, evidentemente es un constructo, como estás interpretando la realidad. No es que la realidad existan causa y efecto, simplemente es tu constructo que interpreta. Y ahí Kant, pues, evidentemente criticó y cuestionó la vía de Santo Tomás, traía la segunda de la causa, lógico, pero es que Santo Tomás vivió donde vivió, en la época que vivió, ¿no? Entonces era lógico que utilizara ese marco conceptual, ese a priori que se llama, ¿no? Que se llamaba Kant, ¿no? Entonces, evidentemente, si llama el constructivismo, pues bien de construimos, ¿no? ¿Qué construimos? Mediante los constructos que tenemos, ¿no? Si cambio, ya interpreto de otra forma, construyo de otra forma. Y entonces los constructos van cambiando en función de incluso las propias necesidades de la investigación también, ¿no? Todo lo que llama la filosofía de la ciencia, que investiga, pues ha ido cambiando también los conceptos, desde el círculo de Viena
a todas las corrientes popperianas ha habido un paso también fuerte, ¿no? Sí. De Karl Popper y de todo, y siempre, ya lo hemos comentado, Lakatos, todo, hay cambios, formas de entenderlo. Y no decir esto de tal manera. Por lo tanto, evidentemente, por lo que pedimos un poquito que sí, que nos mandáis, que en internet, que tal, que vuelven a lo mismo, que naturismo, que medicina natural, que alternativas, complementarias. Pues no, es que lo que hay en las redes, cambiar eso es complicado, sí. Sí. Es complicado en el sentido, que está comentando, después vienen los resultados. ¿Hay resultados aplicando eso? Ya está, vamos preguntando, vamos a ir a lo práctico. ¿Hay resultados? Primero resultado y después nos vamos a la parte del contrato social. Jurídicamente eso existe como tal, está establecido, legislado como tal, todos los aspectos, resultados y el aspecto legislativo también. Eso lo comentamos la otra vez. Claro, Legislativo es lo que hay en España, Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias y el último decreto de especialidades de caso médica, de ciencia de la salud. ¿Está? No está. Pues si no está, no está. Punto. Es que darle vuelta a lo mismo y tal, por lo tanto lo hemos dejado claro. ¿De acuerdo? Incluso sí. todo el proceso de medicina natural de tiempo, cómo empezó el proceso, de una mala traducción Naturgel Kunde, las dificultades de traducir Naturopath al español, que también lo hemos comentado, que sí. Por lo tanto, ese proceso es entendible de que, y también el cambio de paradigma, que ya lo planteó, que creo que fue es directora de la OMS de Europa, cuando dijo hay que superar el paradigma médico como eje central de la salud, ¿no? Y creo que eso es un grandes avances, lo que hemos comentado. Medicina es igual a salud, el paradigma, ¿no? Es igual a salud. A ver, vamos a contestar. Vamos a hacer la pregunta a los colegios. Si es igual, pues evidentemente cerramos. Ahora, si no es igual, ¿eh? El paradigma es igual o no. La cuestión de los esquemitas, poner flechitas. Si sube uno, baja el otro. Si sube uno, baja el otro. Y vamos al razonamiento clásico de medicina natural, que es la pregunta que habéis hecho ya como esta mayoritaria. Pues lo mismo, ¿qué queremos hacer? ¿Naturalizar la medicina o naturalizar la salud? No, Claro, claro. esa es la clave. Está claro, si son razonamientos, es lógica. A es igual a B. Si B es igual a C, A es igual a C. A es igual a B. A y no A. Si eso es lógica pura y dura. Y si aplicamos la lógica, pues dejamos de utilizar el lenguaje, porque el lenguaje se puede hacer magia. Como decimos, magia con el lenguaje. ¿Eh? Construimos fantasmas semánticos y al final hasta nos creemos que existen los fantasmas semánticos, porque el lenguaje, como decía el famoso adagio, dice, cuando estés solo, ten cuidado con tus pensamientos, y cuando estés con alguien, ten cuidado con la lengua. Muy Porque bueno. empiezas a hablar, bla, bla, menos mal que tenemos una lengua, tenemos dos ojos, dos oídos, y menos mal que tenemos, si tuviéramos dos o tres, fíjate, ¿no? Empezamos a mezclar conceptos, a mezclar ideas, venga, lo lanzamos, pero eso es real. Después tiene efectividad, el tema es los resultados. Entonces jugamos con el lenguaje y vas cambiando, vamos cambiando, y ven a cambiar, ¿no? Pues si queremos seguir, ves lo que hay, ¿de acuerdo? Lo habíamos explicado, el marco conceptual, la naturopatía que es como ciencia, lo hemos repetido, y si sigue en la red igual, pues normal, no hay que extrañarse para nada, ¿de acuerdo? Y que hacen congresos de tal y no sé cuánto, pues también es normal, ¿de acuerdo? Hoy una vez mandado otro, por lo mismo, no hace falta, aparte de los apellidos, los cambios, los nombres que ponen un nombre delante, un nombre detrás, ¿eh? Y nos ha llegado uno de, que opinamos nosotros del tema de lo que es la mezcla del sistema inmunológico, nervioso y endocrino, la Mm, neurología. Y si encima le ponemos psico delante, pues lo mismo, pues montan, ¿no? No de siempre, ¿no? mm. El mismo de siempre que es revisión bibliográfica. ¿Qué revisión bibliográfica? Alguien ha pensado esto, sí, ya está estructurado, está pensado, está desarrollado, está en su marco conceptual. Bueno, pues venga, vamos a darle otro arte, ¿vale? ¿No? Después viene la parte práctica, se puede aplicar de alguna manera evitando los reduccionismos que hemos dicho muchas veces, ¿no? Pues está bien, ya sabemos que hay una interrelación entre los otros sistemas, entre los demás sistemas y el sistema completo, que es un sistema del organismo, ¿no? Y hay interrelaciones Sí, dinámicas intra y extra y de todo, pues sí, lo hay, y por lo tanto, si ahora que no nos ha llegado, ¿qué opinábamos de esto? No vamos a decir que lo organiza para no hacer publicidad.
Bueno, libertad de expresión, votar la que uno quiera, y escribir, y hacer congreso, todo el tema. Después, evidentemente, después todo eso, después hay que ordenarlo mediante una lógica. ¿eh? Y evitar lo que hemos dicho otra vez, regar por inundación. ¿eh? Claro, es que el problema de estos congresos es ese, que está abierto mucha gente, es el tema es amplio y después la gente sale de ahí diciendo, yo sé hacer esto ¿No? y es El un tema es problema, el porque la tema base no está. ahora de la aplicabilidad de la parte de resultados, que eso es muy complejo y ve las relaciones dinámicas, ¿eh? Que no son relaciones estáticas, evidentemente, son complicados. Y eso no es 2 días y presentar. ¿eh? No, y aparte a veces parece, ¿no? que también en esos congresos presentan productos Claro. y salen de ahí diciendo, ya sé, cuando venga con esto le voy a dar estos dos productos que me han presentado que son muy buenos. Sí, porque detrás, por lo menos de lo que nos mandaban, no había fijado en ese detalle, pues algunos son de un laboratorio concreto. Entonces, ¿eh? Pero que es así, es decir, dentro del paradigma que utilizamos, bueno, siempre hemos dicho la naturopatía, abordamos al ser humano globalmente, tal, de una manera dinámica, interrelacionada. Pues sí, el paradigma de la naturopatía, ¿cuál dijimos que era? Eco, bio, psicosocial. Lo hemos dicho más de una vez, sí. Estaba el paradigma biológico, todo es biológico, después sale el cuerpo-mente, después social, que es de otros profesionales de la salud, después está el paradigma de la naturopatía, eco, bio, psicosocial. Punto. Ahora, si hacemos reduccionismo clásico otra vez, volvemos lo mismo como este congreso, volvemos otra vez al paradigma biológico, sistema inmunológico, nervioso y... Sí, pero es que eso interacciona con el sistema dinámicamente, porque se ve a nivel de todo lo que es hoy en día la epigenética, cómo interrelaciona con el sistema, pum, pum, dinámicamente, y cómo están interrelacionados todos los sistemas, ¿no? Y es una cosa que ya los naturópatas, sobre todo los colegiados, que nos hemos formado, lo conocemos, sí, y en la investigación naturopática tenemos eso en cuenta como elemento fundamental, sí. Lo hemos desarrollado durante años, lo seguimos desarrollando, sí, no voy a decir el nombre, pero uno de ellos, que es de un laboratorio, decirle, que el sol sale por el este, compañero. Y vamos dejando de inventar historias, de inventar, porque eso no es una ciencia, ni una profesión, ni nada. Ahora, si queréis hacer una tertulia, pues bien, hacemos una tertulia sobre psico, neuro, inmuno, venga, hacemos una tertulia. Ya está. Pero estamos hablando de profesión, y profesión pues, implica unas responsabilidades civiles, penales, administrativas, que las tenemos, ¿no? Como profesionales, no una tertulia. La tertulia es una cosa, vamos a tertulia sobre tal tema, otra cosa es la profesionalidad y el profesionalismo, que eso evidentemente tiene unas características concretas, tanto sociales como legislativas y corporativas también. ¿Sí? Sí. Los demás son, pues sí, tertulias, clubs de amigos, venga, vamos a reunirnos, ¿vale? Y tertulia me quedamos bien, ¿eh? Pero después está el conocimiento y la práctica. Y la naturopatía es una ciencia que tiene en cuenta un montón de variables. Si alguien quiere saber algo más del tema psico, neuro, pues se ponga en contacto. Y en nuestros congresos, pues prácticamente todo lo hablamos, lo tenemos como elemento. Así que, compañeros, y no te voy a decir nombre para no hacer publicidad, el sol sale por el este. Sí, es cuestión de mirar un poquito, lleva años, ¿no? María José lleva años saliendo por el este, Sí. lleva años, ¿no? Y es cuestión de mirar, te levantas por la mañana así un poquito y dices, joder, por eso sale por el este, pues ya está, no le des más vueltas, ¿de acuerdo? Así que, libertad primero de todo. Quien quiera apuntarse desapunte, escuche y tertulia, ¿de acuerdo? La vez de tertulia, pues no hay problema ninguno. Ya hemos inventado, eso es muy antiguo, ¿eh? Se lo había escuchado el pino de cuando está, pues, es muy antiguo también, ¿vale? Es un elemento, ¿eh? Que en todas las universidades donde hay estudiado naturopatía y en centros homologados aquí, pues se explica perfectamente las interrelaciones dinámicas, fisiología, anatomía, bioquímica, vamos relacionando los sistemas, cómo funciona, cómo interrelaciona, los tiempos, de todo, ¿no? Por lo Sí. tanto, es un tema importante tener en cuenta y cómo estudiamos, los estudiantes se forman de esta forma. Entonces están las asignaturas, que ya las hemos visto una vez y las hemos comentado, pues están todas orientadas a la formación naturopática. ¿eh? Ciencias básicas aplicadas a naturopatía. Después la aplicamos, ¿de acuerdo? Hay otras ciencias que también estudiamos lo mismo. Todos estudiamos anatomía, bioquímica, fisiología, todos estudiamos lo mismo, sí. Pero después está, evidentemente,
como lo estudiamos. Por eso en la asignatura pone fisiología humana está aplicada en naturopatía, bioquímica y biofísica para naturópatas. ¿Veis las asignaturas como son? Que no es bioquímica, ni histología, no, no. Está diseñado los cursos, evidentemente, con las ciencias básicas, que eso es de todo, y después, evidentemente, a la parte práctica de lo que es naturopatía. Por eso la asignatura se llama, por una de ellas llama Bioquímica y Biofísica para naturópatas. Lógico ese nombre, María José, que lo... Sí, sí. O sea que por eso cuando hablo también, que digo esto a colación, te pregunta que hace el programa de histología, no sé cuándo, sí, pero después que estamos formando naturópatas, estamos formando otros profesionales de ciencia de la salud, o sea que no. Por lo tanto, Claro. si vas a hablar de bioquímica, tendrás que tener una aplicabilidad. ¿Para qué va a estudiar yo bioquímica? Para aplicarla ¿qué? A la práctica profesional naturopática, ¿no? Y voy a estudiar fisiología humana, ¿eh? Y todos los aspectos psicosociales que implica, como aplicado en, por lo tanto, las Claro. asignaturas que se estudiaban, porque no, al final sí vamos a aprender mucha fisiología, pero después habrá que aplicarla, vamos a aprender mucha endocrinología, y eso, uf, cuántos datos y cuántas hormonas y cuántas enzimas y cuántas, ¿no? Bueno, y ahora eso como, Como ¿eh? lo unimos. Fíjate cómo lo interrelacionamos en todos los aspectos, ¿no? Entonces, para eso la formación de un profesional naturópata, ¿eh? Las asignaturas, porque es que han preguntado, que está, porque ya estamos en la época de matrícula, pues están viendo los programas, pues sí. Y había uno que pregunta, es que es curioso, yo sí, bioquímica y biofísica para naturópata. Y hay que estudiar, pues, bioquímica y el profesor de la asignatura, pues dirá, bueno, pues, ven, esta es la aplicabilidad que tiene, que usted sepa, por ejemplo, que los aminoácidos son todos, por ejemplo, levógenos. Tiene una aplicabilidad en la práctica, que sí. Luego yo que usted aprenda de memoria todos los aminoácidos, cuáles son, cómo son, las fórmulas, que queda muy bien, ¿eh? Pero aparte de si, bueno, y qué relación a esto, cómo se forma, cuáles son los aminoácidos estructurales de cada hormona, cómo se utiliza, de qué manera, y así le damos la parte, ¿de acuerdo? Pero estudiamos lo mismo, las ciencias básicas son ciencias para todo, ¿a que sí? Y después está la parte, materias troncales que son propias de naturopatía que lo aplicamos. La Para aplicarla, sí. Después otro profesional, por ejemplo, en biología también se estudia bioquímica, que sí. Sí. Pero claro, es bioquímica general. Claro, y muchas carreras de estudio bioquímica, yo creo que sí, todas prácticamente, que sí. En enfermería, en medicina, que sí, estudia Todas. bioquímica, ¿no? Bueno, pues naturopatía también, lo que pasa es que le llamamos bioquímica y biofísica aplicada en, hay que aplicarla de alguna manera después en nuestra práctica profesional. Pero los conceptos son los mismos. Y después nos vamos aplicando. Dicen, oye, los ácidos grasos son para el cuerpo que asimila, porque son pares. Después viene la parte práctica, cómo se aplica, ¿eh? Los ácidos grasos. Pues evidentemente los ácidos, ¿no? Pues son pares. El cuerpo que asimila, los pares, los impares, es complicado que lo asimile, ¿no? Después ácidos grasos, saturados, eso lo aprendemos todo. Después viene la parte práctica. Bueno, yo la pregunta que ya estáis viendo, los programas están diseñados de esta manera, por lo tanto, esto es importante porque después está dentro del marco conceptual, porque no es aprender inmunología por aprenderlo, ¿que no? Ahora dice, bueno, ¿y ahora qué relación tiene esto con el sistema nervioso, por ejemplo? ¿Qué relación tiene ahora con las hormonas? ¿Qué relación tiene ahora con la digestión? ¿Qué relación tiene? Para yo después pasar a la práctica y decir, bueno, ahora vamos a regular un sistema. Primero que tengo que conocer cómo funciona el sistema para después regularlo, ¿no? Citando otra vez a Maturana, autopoiesis, ¿no? Te están diciendo aquí que podemos poner algún ejemplo. Digo, hombre, esto no es una clase, es un ejemplo, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos que eso se puede ver, está por ahí, pero si veis un poquito el tema, relación del sistema nervioso endocrino, eso en primero, en fisiología, se explica muy bien, con todos los esquemitas, cómo reacciona cada uno, uno es rápido, el sistema nervioso, el endocrino es más lento, estará a tiempo, uno es totalmente explicado, ¿de acuerdo? Pues la característica de la naturopatía, relacionar todos los sistemas entre sí. Claro, lo que dijimos el otro día que se dice en francés, la pensée relationnelle. Exacto. ¿No? Y después está aplicando pues, sí, la sistemática, el estructuralismo, está aplicando método constructivista de la naturaleza, que son metodologías que se va aplicando. Cogemos los datos. Una vez tenemos los datos, pues pasamos al marco conceptual. Dato, marco conceptual. Después otra puede coger ese dato y meter en otro marco conceptual, pues también. Y después está resultados y los momentos que hay que aplicar, porque hay momentos que hay que aplicar otro marco conceptual, porque en, nuestro, en esos momentos no se puede utilizar un compromiso vital, ¿de acuerdo? Un compromiso vital, bueno, nosotros el marco conceptual nuestro, ¿no? Ahí rápido y lo antes posible, ¿no?
Después ya se puede, podemos colaborar, podemos regenerar el sistema, pero un compromiso vital, ¿queda claro? Y como están pidiendo que pongamos más ejemplos, vamos a empezar porque no es una clase esto que vamos a dar, pero vamos, si está interesado en algo, no, María José, podemos el próximo día buscar un esquema un poquito para ir, que vayan viendo un poquito cómo se va, Relación. que no es cuestión de aprenderte todos los músculos y todos los huesos y aprender esto y la digestión, las enzimas, uff, cuánto sé, ¿no? Y después empieza a explicar y dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con esto? Y la glándula tal, y, ¿entiendes, no? Y todo el tema, pues habrá que relacionar unos con otros. Entonces, el sistema inmunológico, sistema nervioso, sistema endocrino, tiene una relación porque es la estructura, ¿vale? Después, el sistema osteomuscular, estructura, función, ¿no? ¿Hay relaciones? Sí. Claro. Ahora, siempre como decían algo, dice, ¿qué fue antes? Cuidado con el que fue antes o fue después, porque eso puramente es un a priori. Es un a priori. Utilizando terminología kantiana, ¿de acuerdo? Ahora tiene otros nombres también, pero dice, bueno, yo depende de lo que utilices. Si utilizo el antier después, pues tienes ya ahí un concepto en el cual tú quieres encajar un fenómeno, siguiendo a Mario Bunge, de llamarle realidad un fenómeno. El fenómeno, decía Mario Bunge, era la intersección entre el sujeto y el objeto. ¿Se acordáis del diagrama clásico, el diagrama de Venn? La intersección entre el sujeto y el objeto se llama fenómeno. ¿De acuerdo? Evidentemente, según la estructura del sujeto, puede ir el fenómeno pues, interpretándolo de otras maneras. El fenómeno se puede ir ampliando y cambiando. La realidad es tan amplia que es muy difícil, ¿no? Conceptualizarla con un solo concepto. Utilizar el concepto antes y después, pues ya sabes lo que te va a salir. Ahora, si no utilizas ese concepto, utiliza el concepto, por ejemplo, de bidireccional, tienes otro a priori, el antes y después un a priori, bidireccional es otro a priori. O sea, ya no hay el antes y el después, ¿no? Claro, es que es difícil. Claro, entonces te lía y dice que fue ante la bioquímica o la conducta. Ya tú Claro. con una persona dice, no, es que las personas hacen esto, pueden tener tal tema, pueden, sí, tienen una conducta, pero tiene algo en bioquímica, por ejemplo, niveles bajos de MAO, monoaminosidasa o la 21 hidroxilasa que puede, y tu conducta puede cambiar en función de tu bioquímica. La pregunta es, ¿qué fue antes? Claro. A nivel bioquímico, la conducta incide en la bioquímica en la conducta, ¿no? Si utilizas el a priori, siguiendo de terminología kantiana, cuidado, pues ya sabes, el que aplica, se aplica el antier después, pues te va a decir si tienes un lío. No sé si es la conducta o es la bioquímica. Es que es muy difícil de concretar esas cosas. Hombre, es la eterna pregunta de qué fue antes el huevo o la gallina, que sí. Exacto. Sí, pero no te plantea el antier después, es un recurso puramente lingüístico nada más, ¿no? No utiliza, te vas a otro sitio. Por lo tanto, Claro, lo importante es que sabes lo que está ocurriendo y ya está. En este momento sabes lo que está ocurriendo y cómo gestionar y ya está. la pregunta es, ¿por dónde empezamos? Pues lo que hemos dicho otra vez es técnica del cuclillo. Apliquemos la técnica del cuclillo, que ya algunos han puesto a entrar por ahí a investigar lo que hace el cuclillo. Sí. Pues ya sabéis, ¿por dónde empiezo? Por la bioquímica, por la conducta. Empiezo por las dos a la vez, empiezo el tema, técnica del cuclillo y punto. Que lo hemos dicho otras veces, que sí. Niveles ontológicos están relacionados, que no existe, como existe. El cuerpo, estructura, ¿no? Mente, cuerpo, espíritu. Ponen la I copulativa, ¿no? Ponen la I copulativa parece que están separados. El cuerpo tiene tal, los tres, los pilares, tal, espíritu, materia, cuerpo. Yo creo que la teoría de la relatividad se planteaba el tema del continuo, ¿no? Decía el continuo, ¿no? Continuo, materia, espacio, tiempo, ¿eh? Es la teoría del campo unificado que Albert Einstein al final, bueno, consiguió, teoría del campo unificado que se llamaba, ¿no? Dice, oye, si tú aplicas el I, lo ve como separado, que sé. Si no le pones el I, pues es un continuo, por lo Lo tanto, el continuo. ser, somos el ser, y el ser tiene dimensiones, dimensión física, tal. No confunda dimensión con la I, porque parece que están separados, ¿a que sí? Estamos hechos de mente y emociones y eso lo vemos en internet, que sí. Sí. Todo eso está compuesto el cuerpo de los 5 niveles, tal tema, de esto, está ahí, porque parece que uno está por encima de otro, entonces, Exacto, exacto. ¿Cuál pondrías primero? ¿Cuál efectivamente. sería el primero? Eso sería difícil No, hombre, de y aparte es hacer. complicado en todas las tradiciones, pues se dice, ¿por dónde empezamos siempre? Dice, por lo que tocamos y vemos.
Vamos a limpiar primero, vamos a empezar y después vamos a seguir, pero primero ponte un poquito la máquina, ¿eh? Vamos a hacer un viaje grande, ¿dónde con el coche? ¿Cómo está? Dice, pues ni tiene rueda, está pinchado, ni tiene gasolina. Y yo, vamos a arreglarlo primero para hacer el viaje, ¿no? Claro. Si no, ¿cómo vamos a hacer el viaje? Si vamos a planificar aquí, que vamos a ir, nos vamos a divertir mucho y ya, uff, no veas lo que hemos hecho en el viaje. Dice, oye, ¿y el instrumento para ahí cómo está? Dice, no, pues entonces, ¿para qué hemos estado dándole vuelta que vamos ahí, que vamos a hacer, qué tal? Vamos a empezar por lo básico. Me toca, yo me toco, sí, yo estoy tocándome, claro. Todo el empirismo clásico, hombre, y de dónde empezamos, y se toca. No, eso no es real, es una interpretación que yo hago. Entonces dice, vamos a hacer un experimento, tienes una piedra, quítate el zapato y dale una patada. Tiene una interpretación, no te va a pasar nada, sino una interpretación pasará algo. Dice, vamos a ver, le pegó la patada y se rompió el dedo. Dice, oye, entonces no estoy interpretando la realidad. Dice, no, yo creo que no la estás interpretando porque eso es el empirismo clásico de un Locke, Berkeley, que es toda una corriente empirista clásica cuestionando también la típica, ¿no? De lo que es la mente la que construye la realidad o la realidad existe y yo, entiendo, en cierta manera intento abordarla o acercarme a ella. Pues ese fue el ejemplo clásico. Tú que dices que la realidad no existe, ¿eh? Que yo la interpreto, sí, venga, dale una patada a esa piedra. La estoy interpretando, por lo más normal que la traspase o no sientas dolor, no sientas nada, pero Claro. vamos a hacer el experimento a ver qué pasa. ¿Eh? Y al final, pues, evidentemente, se dio un golpe muy fuerte y dice, "Fua, pues esto es real". Y yo, claro que es real, ¿no? Que sí. Por lo tanto, la naturopatía dice, ¿por dónde empezamos siempre? Quita lo que estorba y limpia y estabiliza el metabolismo. Si estabilizamos el metabolismo, el resto puede funcionar bien. Sí. Y después seguimos el proceso, que hay un artículo en Naturopatía Digital, un par de ellos, relacionados con estos temas que han preguntado mucho, ¿dónde empezamos? Usted, por lo que tiene y lo que tocas, ¿dónde vas a empezar? ¿Eh? ¿Qué hábitos tiene? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y a partir de ahí dice, oye, ya el coche, mira, hemos puesto esto, le hemos echado esto, le echamos el combustible del bueno, no el que estábamos echando con una mezcla muy rara, y el aceite del bueno, el otro. ¿Y cómo está el coche? Fantástico, vaya, para ahora nos vamos a ir todo lo que hemos imaginado, el tema que funciona bien, ¿sí? Siguiente paso, siguiente, porque eso, y además en todas las tradiciones siguen el mismo proceso, ¿eh? No empieza nadie, Eh, ¿eh? Y aparte la parte emocional o psicológica ya la trabajas solo escuchándolos, solo dejando que se expresen, ahí ya estás trabajando esa parte Claro. al mismo tiempo, entonces. Va todo, como están comentando aquí, Mm. dice que sabe todo simultáneamente y al unísono. Dice, claro, Sí, haciendo sí. todo de una manera racional, por lógica, ¿no? Pero vamos a empezar con un proceso, ¿no? Dice, yo quiero cambiar, dice, el mundo es lo que tú piensas y el mundo lo construyes con tu pensamiento. Cambia el pensamiento y cambiará el mundo. Pues estupendo. Cambia evidentemente tu relación con, no el mundo, cambia la relación con, pero no. Sí. La relación sí puede cambiar porque eso depende de mí, ¿no? Que eso ya también, aunque psicología, tu tema, hay miles de corrientes, pero ya también Martin Heidegger pues, me lo planteaba, ¿no? Relación correcta con las cosas o incorrecta. Punto. Te relacionas correctamente con lo que tiene a tu alrededor, pues normalmente puede ir bien, pero si no te relacionas bien, el sistema, ¡pam! El ejemplo también que lo hemos puesto, el esquema clásico. El esquema clásico es situación estresante, por poner un nombre. ¡Pam! Después viene la valoración cognitiva, que de por sí no te afecta, tienes una valoración cognitiva. Si la Mm. valoración cognitiva es positiva, los tres grandes sistemas inmunológicos, nerviosos y endocrinos responden bien. ¿A que sí? Si la valoración cognitiva, vamos a llamarle negativa, por los tres sistemas, ya empieza a fallar sistema inmunológico, sistema nervioso, simpaticotonía, hipotonía vagal, bueno, ya el sistema empieza, ¿eh? Por lo tanto, hacemos estos comentarios, las preguntas que estáis haciendo, muy interesantes, y creo que hemos respondido bastante meridianamente bien. Voy a poner la palabra meridiana porque la perfección no existe. O no se puede alcanzar todavía como humano, pero meridianamente sí. Meridianamente dice meridiana. No, María, yo creo que hemos respondido, ¿no? Sí, sí. Y así es lo que hay. Entonces, la naturopatía, lo hemos repetido, es una ciencia, ¿vale? Y como ciencia, pues, cumple con los requisitos de marcación de la ciencia y como tal se atiene a lo que hay, al método científico. Punto. Y dentro de ese método científico, pues, evidentemente, pues ya lo hemos dicho, del método científico no pues, hay que confundirlo con el microscopio, que no, No. ¿no? Porque si eso es una visión reduccionista de la ciencia, como uno dice, es que hay cosas que escapan a la ciencia. Mire usted, si usted cree que la ciencia es el microscopio y la capsulita de Petri, pues mire usted, ¿no?
El método científico lo hemos explicado aquí más de una vez, por lo tanto, se llama reduccionismo, lo están comentando también. Digo, sí, hay dimensiones que escapan a la ciencia, no es que escapen a la ciencia. Todo es abordable por el método científico, si está bien planteado, siguiendo el proceso que vimos la otra vez, lógico, pues, evidentemente llegas a conclusiones. Pero repetimos, la ciencia no busca la verdad. Por lo tanto, no busca la verdad, es un método para dar explicaciones nada más a fenómenos. Yo sigo a Bunge, ¿no? Fenómenos, punto. Y no busca la verdad. Por lo tanto, cuando dice hay dimensiones del ser humano, como esto, la mente, no sé cuánto, que no se puede aplicar método científico. Pues no, porque el método científico es un método, como dice la palabra, método. Odo significa camino en griego. Y la ciencia no busca la verdad. Hay por ahí algunos que discrepan de esto, pero bueno, la discrepancia es buena, pero la ciencia no busca la verdad. ¿De acuerdo? Realmente lo que busca es contrastar hipótesis. Punto. Y ya está. Por ejemplo, conclusiones, está aquí comentando un compañero que esto creo que lo comentamos una vez, ha puesto aquí la frase, lo cual me alegro, que significa que nos escuchan, ¿eh? Nos escuchan. Sí, es una conclusión de investigación clásica de homeopatía que dice, en la conclusión que saca, pone, la idea de homeopatía, dice la homeopatía, dice, la idea de homeopatía es compatible con la idea de placebo. Efectivamente. El error, ¿dónde está ese? Que la ciencia no contrasta ideas, contrasta hipótesis. Claro. Por lo tanto, esa conclusión es no que sea falsa, es errónea, tergiversada y no tiene validez ninguna. Porque esa conclusión no es válida, no que sea con la idea de, porque las ideas pertenecen al plano de la filosofía, e ideas, donde debatimos ideas, y de las ideas se pasa a la ideología, ¿vale? Y la ciencia no es ideología, es contrastar hipótesis, por lo tanto eso es falso. Es que hay muchos que terminan así, esto es compatible con no sé cuánto, con la idea de, ¿no? Simplemente teniendo en cuenta que el método que hemos aplicado, los datos que hemos cogido, estos temas, se concluye que si en las condiciones que hemos hecho esto, se da esto, se cumple esto, punto. En las condiciones que hemos hecho el experimento, ¿no? ¿No? Claro. Podemos cambiarlo. ¿Y qué significa? Que eso es repetible. Si es una ventaja del método científico, que es repetible, que si yo lo hago tiene que dar casi parecido. No la misma funciona, sino que se puede repetir. Eso también es otra característica del método científico, que es repetible. Y yo puedo hacerlo también, que sí. Con las mismas Sí. condiciones, usted que ha dicho, esto. Bueno, pues yo lo voy a reproducir, ¿vale? A ver si da lo mismo o hay. Bueno, pues aquí está. Después está el análisis matemático. Hay herramientas para decir, bueno, hay un sesgo, hay más, cero tanto, cero no sé cuánto. Las regresiones, después están los elementos para aproximarnos, pero que la ciencia no busca la verdad ni contrasta ideas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa conclusión, que ya sabemos que lo hace, es manipuladora al 100%, ¿eh? Y no sabe ni lo que está haciendo. Simplemente que la homeopatía es compatible con la idea de placer. Eso es mentira porque las ideas no forman parte de la contratación científica. ¿De acuerdo? Si no es filosofía, hablamos de ideas. Por eso el método científico hay que entenderlo bien y saberlo aplicar y no entenderlo como búsqueda. Porque ciencia, bueno, sí, en el pensamiento hay cuatro preguntas clásicas: el qué, por qué, para qué y el cómo. Son cuatro preguntas clásicas. Mm. ¿Qué? Eso corresponde al qué, el por qué, el para qué, el plano filosófico, ontología, el qué, la teleología, el para qué, ¿de acuerdo? Y la ciencia se queda en el cómo. Ahí sí, el cómo. Si hago A, se produce B. ¿Cómo? Eso es la función del método científico, la contratación. ¿Está? El cómo, ¿no? La ciencia de preguntar qué, por qué, el para qué, no, esas son preguntas filosóficas. Evidentemente, antes de hacer un experimento hay que diseñarlo. Y hay que hacerse las preguntas, pero eso entra en el plano de la filosofía, no de la ciencia. Pero hay muchos científicos que investigan, tenían que haber estudiantes de filosofía primero, ¿no? Para saber un poquito cómo tienes que pensar, cuál es tu marco conceptual, la epistemología, cómo funciona. Lo que voy a hacer, no, venga, vamos a probar, ver que tenemos una diana terapéutica que hemos descubierto que si controlamos el prepar, tal, no se regenera el ADN y podemos utilizar. Joder, qué barbaridad, ¿no? Está muy bien ese razonamiento, pero nos falta después, diríamos, enmarcarlo dentro del razonamiento filosófico. Razón, Ah, filosofía, ciencia, método. Son instrumentos. ¿Para qué? Para pensar y poder entender un poco dónde estamos, ¿no? Pero las preguntas, también hay que lo repito otra vez, ¿no? Las preguntas son ¿qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Y el cómo entra en la ciencia. claro.
¿Está? Si no le pregunta por qué es esto, por qué lo otro y qué es esto. Esas preguntas no se las plantea el método científico. El método dice esto, cómo funciona esto o cómo hacemos para que esto. ¿Está? Ese es el punto. Después vienen los resultados. ¿Esto es aplicable? Sí, el coste económico, bueno, otros aspectos, pero me refiero solamente al método en sí, no después. Que si inhibimos la enzima tal en el cromosoma no sé cuánto, inhibimos también tal tema, pues hemos encontrado un producto que inhibe. ¿Eh? ¿No? También, eso es ciencia, también implica un método. ¿Cómo conseguimos que esto sea más efectivo? Pues ya sabemos que sí. Se va regenerando en el ADN, se pide un proceso regenerativo, autorreparativo, pues si inhibimos eso no se repara. Por lo tanto, lo que le estamos dando, que es para que intentar que se destruya aquello, no se repara. Bueno, eso también es un razonamiento, ¿no? O sea que sí. Pero después te planteo después la teleología, el para qué, la finalidad y después el aspecto ético, todo eso, pero eso está en el plano, bueno, dice bioética. Hemos oído hablar de la palabra bioética alguna vez. Sí. Bueno, pues sí, vamos a hablar del comité de bioética. ¿Eh? ¿Queda claro? Bueno, entonces la naturopatía es una ciencia. ¿Bien? Tiene su método, vamos a repetirlo otra vez, ontología, epistemología, metodología, tecnología, praxeología y axiología. Y entonces, pues todos estos inventos, pues muy bien, como tertulia, magnífico. Tertulia es bueno, María José, que sí. Sí. Tertulia ahí de amigos, para charlar un poquito. Venga, vamos a una tertulia. O sea, Y abre la mente. y viene bien, disfruta un montón y se ve cuántas cosas ha aprendido. Después viene la parte que hablamos de profesionalidad y profesionalismo, que eso está evidentemente a nivel sociológico muy bien desarrollado y a nivel legislativo también, que sí, que hay que cumplir, hay que cumplir. Bueno, creo que lo hemos dejado claro, ¿no? Sí. O sea, la pregunta reiterativa que todavía algunos cuestionan que esto es una ciencia, pero vamos a entrar en ello, ¿vale? Que evidentemente hay a lo mejor algunas herramientas técnicas, ya lo hemos comentado otra vez, nosotros lo clasificamos como todo. Grupo A, grupo B, grupo C y dejamos un grupo final. ¿Qué incluimos en el grupo A? Pues que todas las herramientas tecnológicas y naturopáticas que tienen evidencia suficiente. ¿Por qué? Porque hay revisiones sistemáticas que lo hemos visto, sí, metaanálisis, pues ese grupo lo clasificamos ahí. Están preguntando ahí que, por ejemplo, ¿qué? Pues todo el tema de las plantas, herbología, ¿no? Claro. En el grupo A sí hay evidencia, un todo lo Mm. que hemos visto, ¿no? El tema de alimentación o todo lo que implica, vitaminas, todo el sistema completo. Hay estudios, un montón, ¿no? Sí. En el grupo B, por el grupo B, evidentemente, hay menos revisiones sistemáticas, ¿entiendes? Ahí ya, evidentemente, podemos introducir otras. Después del grupo C, las que faltan todavía mucha evidencia, en el grupo D decimos, tenemos dudas de que esto, pero lo dejamos ahí puesto. ¿Eh? Lo hacemos como toda la ciencia, por lo tanto, evidentemente, cuando alguien dice no tiene validez científica, ¿no? ¿Cuál? ¿La del grupo A, la del grupo B? ¿Me lo puede usted decir o no? Para contestarle, porque muchas veces, de la misma manera tengo un enlace que uno escribe y cuestiona que esto está pseudo, sí, sí, pero es que ni ha leído ni esta persona sabe lo que es la ciencia, y menos la filosofía, evidentemente. Realmente me han dicho, me han comentado, he leído aquí en internet, entra por aquí, y lo suelta. ¿Eh? Sí. Un tipo de argumento, pero usted en el grupo A, pues hemos clasificado, aquí está la clasificación. ¿Eh? Ya está. ¿Y ahora cuál es la que tiene más validez o menos validez? Como pasa en todas las ciencias. ¿Habrá alguna que tiene más validez, alguna estudio y otros tienen menos? Eso los hay también, que sí, en todas las ciencias. Y después se revisa continuamente y se puede cuestionar. Pues sí, hay cosas que antes se parecía que tenía validez y ahora ya no tiene validez ninguna. O menos validez que antes. ¿Por qué? Porque aparecen nuevos fenómenos, se interpreta de otra manera y nuevas herramientas. Por lo tanto, aquellos que siempre están con eso que habéis dicho, que ese artículo, mira, ese artículo ni merece la pena, pero vamos, ya lo habéis comentado porque también hay otro aquí, este no es de España, otro sitio, pero aquí de España es de otro, este es bioquímico, pues también otro lo larga, lo mezcla todo. ¿Eh? Y empieza a mezclar una cosa con la otra, ¿eh? Como estamos aprendiendo francés en María José, pues on dit, on parlé, me han dicho, me comentan, pero no van realmente a la fuente, a leer, a contrastar. Entonces, y este es profesor, creo que de bioquímica de una universidad española. Los libros, está muy bien. Que hay cosas por ahí que evidentemente la podemos poner en el grupo D, por supuesto.
Sí, en el grupo D. Algunas de que habla ese señor del grupo D están puestas, pero en el grupo A, como toda la ciencia. ¿De acuerdo? Porque incluso en biología ya hemos hablado en otros programas los debates que existen actualmente, que sí. Igual en todas las sí, los debates son buenos, que así la ciencia avanza con la crítica, el debate, Mm. que se llaman ideas heurísticas. Las ideas son heurísticas en ciencia, ¿de acuerdo? Y aquello que la cierra, pues evidentemente, y por ahí una señora, no recuerdo ahora el nombre, que a esta gente le llaman, le decía que era cobardía científica. Que sabiendo cómo funciona no se atreven a decirlo porque está, claro, pero eso es otra cosa. Y el señor le decía cobardía científica, ¿verdad? Tienes estos datos, tienes esto, pues esto es, y que no hay otra más vuelta de hoja, sí, pero Ya, pero a veces el momento social no es el adecuado para esas cosas. obviamente, no se denuncia, mira qué término más interesante, cobardía científica, le decían. Ya, Es interesante, bueno, pero es otra cosa, está ya del aspecto de que somos humanos demasiado humanos y en tal aspecto, pero estamos de ciencia como tal, no de los aspectos humanos, que tal, me pagan, me esto, me dicen aquello, tal, no sé cuánto, tengo amenaza, me despide, me echan de aquí, de que voy a vivir, cuando se me callo y digo, mira, esto es así, ¿eh? Sí, pero pero en la ciencia pasa como en todos los sitios, necesitas tener apoyos, gente que esté de tu lado, que confirme lo que tú estás diciendo y al final si no tienes esos apoyos te quedas solo claro. ante todos los demás que no quieren cambiar. Entonces entramos en el apartado que dice lo que decía, que rodea la ciencia que lo entra por los aspectos económicos, sociales, Claro. psicosociales, emocionales, porque somos humanos y como tal es lógico, ¿eh? Que si esto es así, pues sí, pero no, ya veremos. Y punto. Ya está. Y demos vuelta de hoja. Entonces, claro, pero eso es otra Y- cosa. Cuidado, porque a Sí. veces estamos intentando, lo que decía desde aquí, acotar qué es ciencia, método, esto. Todo lo que rodea, no es que está pagado, es que la revista tal le paga. Mire usted, es otra cosa, está hablando de ciencia, no del aspecto económico, sociales, psicológicos, emocionales, que rodean a todo lo que es cualquier fenómeno humano. Todo fenómeno Sí. humano se puede constituir en fenómeno de manipulación ideológica, pero es que somos humanos. Joder. Si no fuéramos humanos, fuéramos tal, pues nos queríamos mucho, todo el día boom, y no hubiéramos avanzado. Un mundo ideal, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto también lo he dicho más de una vez, el conflicto es el motor de la historia, ¿no? Si no hay conflicto, no hay historia, ni hay civilización, ni hay nada. ¿No? Nos queremos mucho, maravilla, nos levantamos, la manzana, la fruta, comemos todos los días, tenemos problemas para buscarnos la vida, y nos queremos mucho un montón, nos damos besitos, miramos el cielo, miramos el tema, y si no hay que joder a nadie, digo, no, nos queremos mucho. Entonces, ¿cómo vamos a pensar si nos queremos mucho? Hasta que llegue uno y dice que yo voy a inventar, ver como yo, ese trabajo para mí, pues yo estoy harto de coger manzanas, que me las coja este y yo estoy, ya empiezo a inventar, pero es otra cosa. Empieza la historia así, ¿no? ¿No? A ver, como yo Sí. invento para que otro trabaje para mí, para que esto, no sé cuándo, y ya empezamos la historia interminable. A ver cómo yo pienso para qué. ¿Eh? Porque nos queremos todos, no hay ciencia, ni hay avance, ni hay historia, ni nada. Están escribiendo por aquí, dice, sí, vamos, no aparte que lo diga yo, también ha habido otra gente, por ejemplo, Kant, por ejemplo, también lo comentó en su momento con otra frase, también así, el conflicto es el motor de la historia. Sí. También hay una frase rusa, sí. Esa frase es clásica, ¿vale? Compañero, está identificando y dice que le gusta el debate. Bueno, pues estamos aquí debatiendo, dice lo que quiere, no hay problema. Está diciendo aquí que Rousseau dice que los hombres somos buenos por naturaleza. Y es que la sociedad que lo corrompe. Pues habría que decirle a Rousseau, ¿y la sociedad de qué está compuesta? De extraterrestre perfecto, no, está compuesto de humano, por lo tanto, el ser humano no es bueno por naturaleza. ¿Por qué? O sea, que esta frase que has puesto aquí de Rousseau cae por su propio peso. Es la sociedad, que no, pero la sociedad está compuesta de hombres, ¿no? Que sí. Que la sociedad es mala, no, la sociedad no es una abstracción metafísica, somos nosotros que somos humanos. Entonces, cogemos al humano nuevo que nace y automáticamente al socializarse, pues evidentemente, pero somos otros humanos que lo hacemos, por lo tanto, de esta frase, agradecido el recordatorio de esta frase rusoniana que es muy interesante. ¿Eh? Buen debate. Pero te hago este argumento, ¿vale? Vamos a pensarlo un poquito. Y la ciencia es la ciencia, pues todo lo que rodea, pues evidentemente somos humanos, demasiado humanos. Por lo tanto, es lógico que cualquier hecho sea sometible a, o sea, fenómenos de manipulación ideológica, porque es que somos humanos, joder. Y con esto no estoy justificando el comportamiento humano, simplemente lo estoy entendiendo, estoy exponiendo un hecho, no estoy justificándolo, ¿no?
no lo justifico, pero los pongo en pecho. Ya está. Y si no empezamos a hacer revisiones como estamos haciendo, mirar las conclusiones y a ver si es Claro. impresionante, alguna la pone, te sale resultado y la conclusión le da la vuelta. Y comenta los resultados como es que ahora que os gusta leer cientos de artículos, que hemos visto muchos de ellos, que van en esta línea, es decir, uf, Sí, 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 sí. que la conclusión todo lo contrario de los resultados. Fíjate. La persona que ha hecho la investigación también, no sé, te quedas diciendo, ¿te obligan o tienes que poner eso después de la investigación que has hecho? Efectivamente, los resultados que estás viendo y se ven cosas muy interesantes en este tema, ¿no? Por tanto, que somos así, no hay que darle vuelta, pero vamos al método. Ciencia, método. Filosofía, razón. Religión, fe, arte, intuición. Son las vías del conocimiento clásicas. Si hay otra por ahí, que alguien lo ponga, pero son las vías del conocimiento. La ciencia no es la exclusividad del conocimiento. Esa lucha debate que la ciencia ha dicho, la ciencia dice, no, la ciencia no puede decir. Será el científico de turno que vive en tal sitio, que no sé cuánto, que tendrá una beca, yo qué sé, cualquier cosa ha dicho esto. Pero no, esa frase de los clásicos universales del medievo, ¿no? La ciencia dice, ¿hemos escuchado esa frase alguna vez? Ahora se baja un poquito a otro nivel y dice, un grupo de expertos, dicho que, y ya vimos la primera vez que hicimos el primer programa, que dentro de la clasificación la opinión de expertos estaba en el último lugar. Sí, sí, sí. Además está grabado ahí que lo pusimos, revisión sistemática. Opiniones de expertos, dice, en el último lugar, la menos confiable que hay, por lo tanto, es bueno que tengamos, como buenos naturópatas colegiados que somos, pensamiento crítico, que es importante, que el pensamiento crítico, esa lectura crítica de cuando yo viendo estudios y cómo se van después pasando a la parte práctica, que es lo importante, que es la praxeología naturopática. ¿De acuerdo? ¿Eh? Esta es la pregunta, hombre. Estamos hablando de hecho no cambiarme tanto que me liáis. Lo del diccionario lo podéis encontrar en la página. Están preguntando que dónde pueden encontrar diccionario que hemos hablado de PAC hispánico. Pues te vas a la página web o la organización colegionaturopata.es y está ahí colgado el botoncito y veis el tema de nomenclatura. Hay muchísimos, ¿no? Pero los que llevan asteriscos son las palabras introducidas. De dónde viene, del latín, del griego. ¿Entiendes? Y así poquito a poco nos vamos acostumbrando. ¿Vale? Sí, Podéis encontrarla ahí. ¿Eh? Y así la terminología, nomenclatura, pues va asociada a la taxonomía, que son ciencias, es fundamental. Como todas las ciencias, tienen su nomenclatura y su taxonomía. Ya está, no somos iguales. Pero ciencia es ciencia, filosofía es filosofía, religión es religión y arte es arte. Si queremos mezclarlo todo, pues tenemos un lío sí. tremendo. ¿A que sí? Están comentando aquí que eso sería holístico. Holístico es una palabra que por primera vez aparece en el griego, en Platón, los diálogos de Platón, y la frase que aparece, ahora no recuerdo en qué diálogo es, si en Hipia, en Fedón, no me acuerdo ahora en qué diálogo es, disculparme que no me acuerdo, a veces no me acuerdo en qué diálogo es, María José, no me acuerdo. Y la frase que aparece es to olon kata physis. ¿Eh? To olon kata physis es el razonamiento que hace, eso es en griego, to olon kata physis. ¿Qué significa? Que hay que poner el contacto, lo que es la realidad, lo que es el todo, como él dice, ¿no? En relación con la naturaleza, con lo exterior, cómo yo relaciono mi totalidad con donde yo vivo, cómo yo actúo. Esa es la traducción de to, olón, catafísico. Relacionar el olón, que es lo holístico, el todo, con catafisis, según la naturaleza. ¿No? Y eso viene del pensamiento griego clásico, no un invento de hace 4 días. La palabra holística, como estoy preguntando, yo la conocí pues, al final de los 70, 79, 80 fue cuando conocí la primera vez la palabra holística. Aunque ya en griego ya la había sabía antes, pero en el argot la primera vez que lo conocí fue en los 79, 80. Bueno, que se va popularizando lo que se llama el holístico, el pensamiento holístico, sí. Fue en aquella fecha, le voy a contar la historia porque tenemos un programa y después tenemos temas interesantes. Por lo tanto, sí, lo holístico, la palabra holo aparece en la obra de Platón por primera vez, ¿vale? O sea, que no es un invento actual. ¿Eh? Que después se reactualiza como muchas cosas, pues sí, ¿de acuerdo? Y que aparece aquí en España, yo lo conocí, como digo, al finales de los 70, 79, 80. Bueno, que conocí el tema, entré en contacto con un grupo de pensamiento muy interesante para hacer temas también muy interesante aquello, ¿no? ¿De acuerdo? Hoy en día se llaman terapias holísticas también, que en nuestra página agradecemos
en los grupos, los grupos nos damos de alto unos con otros, empezamos para conocernos, intercambiar, pues el grupo, plataforma de terapias holísticas, terapeutas holísticos, estupendo, bienvenido a los grupos que estamos haciendo, ¿no? María José. Sí. ¿Está bien, no? Tenemos un grupo, hay grupos, ¿no? Que estamos colaborando, que intercambiamos ideas, que es lo normal, intercambiar siempre es bueno. De terapias alternativas, terapias holísticas, terapias naturales, medicina natural, estamos muchos grupos. ¿Eh? Pero curiosamente, esta es la respuesta que sí, que ese concepto lo utilizamos, viene del griego, es clásico y que después, evidentemente, por el pensamiento humano, pues ha ido un poquito, no alejándose del todo lo catafísico, simplemente que el proceso filogenético del pensamiento humano pues ha llegado aquí, había que pasar por esta etapa, por la otra etapa, por el análisis, síntesis, ¿de acuerdo? Por Bacon, por el primer órgano de Aristóteles, el segundo órgano, creo que era de Bacon, ¿no? Sí. Y el tertium órgano, que después lo escribió Peskin para hacerlo, pero es que esto es la filogenética del pensamiento. Y por ahí, podría decir, ¿había que haber pasado por ahí? Sí. ¿Entiendes? Ahora leemos otra vez a Platón, el estoicismo clásico, vamos recuperando y dicen, oye, pues no estaba todo ya dicho ya hace ya mucho tiempo, que sí. Pero bueno, hay que pasar por aquí, hay que pasar por esto, darle vuelta y volvemos otra vez a lo mismo. Ahora veremos algunas cositas interesantes. Bueno, por lo tanto, de ahí viene el tema. Que tenemos en cuenta también nosotros como modelo conceptual, el tema holístico. Sí, María José, lo tenemos en cuenta, que sí. Sí. Como modelo, cuidado, cuidado, modelo, catafisis, como modelo, ¿de acuerdo? Tenemos también el modelo integrativo. También María José lo utilizamos Ah, en la turbativo modelo sí, integrativo, ¿no? claro. Utilizamos también un modelo interactivo, Ujú. sí. Y utilizamos Claro, también un modelo intraactivo, claro. bien. Ya, pues son modelos conceptuales, término kantiano a priori. Pues si lo utilizamos en la turbopatía, son herramientas cognitivas que utilizamos. Pero son modelos cognitivos que utilizamos. Dar la Claro, la manera de interpretar, si no, no podemos interpretar lo que está sucediendo. Hoy está esto muy interactivo. Hablando de interactividad, que nos ha mandado uno de Instagram, no vamos a decir el nombre, no decir los nombres, el nombre no, simplemente contar el tema, si lo queréis lo mandáis. Una que pone naturopatía integrativa. Bueno, pues sí, la intención es buena. Claro. No quiere decir que la naturopatía sea integrativa, utiliza modelos y entre ellos utiliza este modelo. Ya lo dimos otro día, entre ser y utilizar, no lo mismo ser que utilizar, pero si está, digo compañera, porque como estoy viendo aquí, es compañera, es naturópata, entonces ya pone la publicidad en Instagram, naturopatía integrativa. Muy bien. Claro, pero la naturopatía es lo que hablamos muchas veces, que todo eso ya lo tiene naturopatía, ya lo engloba. No hace falta ponerle Tiene nada el más, apellido, ¿no? es per se, porque tiene modelo, está viendo modelo holístico, sí. Vale. Modelo integrativo, sí. Modelo interactivo, sí. Modelo interactivo, sí. Modelo sistémico, sí. Modelo estructural, sí. ¿Y eso qué? Pues prácticamente idem, eadem, idem, es decir, lo mismo. Es la necesidad de explicar lo que haces, ¿no? Lo que lleva a poner eso. Sí, pero tiene las ideas, la estructura bien, tiene un método que es la lógica, que como he dicho, no explica lo que es el pensamiento, pero es una herramienta muy útil. La lógica es una herramienta muy útil, que antiguamente siempre se estudiaba lógica, ¿no? Que era importante, ¿no? Estudiarlo para que el estudiante diera, pues yo sé ordenar un poquito mis ideas y si ordeno mis ideas, ordeno la realidad. Si tengo un cacao mental, pues evidentemente la realidad que tengo delante es desordenada, ¿no? Caótica, ¿no? Y esto. Están diciendo aquí que, sí, que el modelo integral también lo tenemos. Pero a ver, compañero, es compañero que es naturópata, pero ¿qué diferencia hay entre integrativo e integral? ¿Que alguien me lo explica? Ya. A ver, ¿me lo puede explicar o no? Hombre, naturópata de Ávila, María José de Ávila, nunca habíamos tenido un naturópata de Ávila, ¿no? No, No, nos alegramos un montón. Si alguien lo puede explicar, que explique diferencia entre integral e integrativo. Si alguien me lo puede explicar, pues, a ver, escribí por ahí. Viene a colación porque es un compañero que ya sabe, veterano, que ha leído, sí, que se venía en la revista, que ya no hagamos publicidad de revista, ¿vale? Que tampoco nos pagan sí. el programa, no hagamos revista. Que ponía medicina integral.
Sí, sí nos acordamos, María José. Yo me acuerdo de Sí, sí, sí. es muy antiguo eso, pero yo me acuerdo de aquello, ¿eh? María José, tú eres más joven que yo, ¿te acuerdas también de medicina? Sí, sí, sí. Yo he visto revistas de esas. De ese tema, yo, sí, yo me acuerdo, pues sí. Ahora, ¿qué diferencia integra integrativo? Pues si alguien me lo puede explicar, pues que lo mande y sacaremos de dudas. Ahora, que es un modelo, como decimos, cognitivo que utilizamos la naturopatía dentro del marco conceptual, modelo integral, integrativo, todo eso, pues sí, utilizado, pero sabemos discernir entre uno y otro. Por ejemplo, entre interactivo e interactivo. ¿Un sistema es interactivo o interactivo? Sí. Pues bien, ahora que no vaya ningún bárbaro ilustrado a poner medicina interactiva o interactiva o terapia Claro, es que no. interactiva de cuyo, entonces ya nos volvemos de verdad, desordenamos la realidad. Por eso, como decía antes, cuando estamos solos, cuidado con los pensamientos, cuando estamos con alguien, pues cuidado la lengua y ya está. Y así aclaramos. Hay que estudiar lógica. ¿Eh? Yo me acuerdo que estudiaba aquello de Bárbara, Celare, Darí, Ferio, Cesare, Camestre, Festino y Barocco, para ordenar pensamiento. Y si ordenamos el pensamiento, evidentemente pues sabemos lo que pensaba, pero tenemos que tener herramientas, herramientas cognitivas. Si no hay herramientas cognitivas, pues no podemos interpretar, ¿de acuerdo? Y terminamos pues cambiando de opinión cada 5 minutos. Ya. Y aquí se quería aplicar modelo cartesiano que es clásico, análisis, síntesis, duda metódica, no duda escéptica, duda metódica. Por usted metódicamente y aplique método cartesiano. Análisis, síntesis. Y después incluso, aunque llegue a alguna conclusión, solamente acepte a aquellos que vea claros y evidentes, según tú. Eso decía Descartes cuando terminaba. Y una vez que ha hecho todo eso, aquello que vea claro y evidente lo acepta y lo que no lo deja. No porque sea una moda, ni porque te lo diga, no, es de tú mismo. Y a pesar de eso te puede estar engañando el genio ese que decía Descartes, y también te puede estar engañando también. Te está confundiendo, dice. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión que me queda? Dice, pues pienso, luego existo. Cogito ergo sum es lo único que tengo claro. No las conclusiones a las que llego, sino el hecho de que estoy en un acto concreto de cognición. Como me doy cuenta, sí, ¿eh? Me doy cuenta. Ahora, las conclusiones, lo demás, lo eso, las interpretaciones pueden ser hasta que me estén engañando. Decía el famoso genio, después decían los empiristas que te pueden engañar los sentidos, ¿no? Claro. Igual todo no se puede saber. Claro, por lo tanto, buena pregunta y hemos hecho un razonamiento bueno, ¿sabes? Ya vais viendo dónde se enmarca la naturopatía del marco conceptual, ¿lo vamos viendo? Sí, y lo vamos viendo, aclaramos. Cuando vemos compañero que ponga naturopatía integrativa, pues primero felicitarla a una persona. ¿Eh? Dice aquí, ¿por qué hay que felicitarla? A ver, venga, vamos a pensar un poquito, ¿por qué hay que felicitar a esta persona que ha puesto naturopatía integrativa en vez de echarle un reproche? Reproche científicamente hablando y educadamente, quiero decir. ¿Bien? Responder. Yo creo que, mi punto de vista es que hay que felicitarla a María José por poner eso. ¿Eh? ¿Eh? ¿Nos parece congruente? Pues sí, es congruente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Como tengo más cositas, si queréis escribiendo, porque hay que felicitarla, es una buena pregunta. ¿Eh? Yo personalmente la felicito. María José, ¿tu opinión cuál es? Felicitamos a la compañera por poner la turopatía integrativa, porque tiene su lógica actual. Sí. ¿Vale? La naturopatía es per se integrativa, como María José ha dicho, no hay que poner el apellido, es per se. Pero bueno, no está mal lo que ha hecho nuestra compañera, ¿vale? No está colegiada. Está diciendo aquí, no está colegiada, sí, no está colegiada, no pone colegiada, no, no está, ¿vale? Bueno, pero vamos aprendiendo día a día, así que toda la naturopatía es una ciencia y todas las preguntas que habéis hecho hoy, pues, sirven para reflexionar sobre lo que estamos haciendo y darle más soporte a la ciencia naturopática. Las Sí, preguntas, yo creo que están bien hechas, bienvenidas, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y ya está, así que seguimos adelante y ahora vamos a ver algo importante que es el tema de las noticias. Hay noticias esta semana, Sí, pero un montón, ¿no? Porque entre ellas hemos celebrado el 1 de mayo, ¿no? no sé. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha salido el 1 de mayo? Bien, ¿no? Bien. Incluso hay una compañera nuestra, Noelia, ¿no? Que, uff, ha habido por ahí un vídeo muy interesante, ¿no? Sí, sí. Hay que celebrar la profesión.
No, porque ha sido un día muy importante, porque llevamos años, ya lo hemos comentado, porque naturopatía sí es la ciencia, todo el tema, pero también tiene evidentemente la parte práctica es la, la praxeología que hemos Claro, dicho, que sí. claro. Entonces la praxeología es lógico que ya que llegamos a la práctica, siguiendo lo que hemos dicho, el desarrollo clásico, ¿eh? De cómo se funda la naturopatía, pues evidentemente lo primero que se hace es definirla, ¿no? Y una vez que está definida, el siguiente paso, ¿cuál es? Pero que se van a Estructurarla. ¿no? Vamos a definir la naturopatía. Ah, ya está, ya la tenemos definida. Bueno, y ahora el siguiente paso, ¿cuál es? Ya está definida. Sabemos ya objeto formal de estudio y Benedicto Lupo la definió. Y el siguiente paso, ¿cuál es? Una vez que está definido, dice, ¿ahora qué hacemos? Una vez que está definido. Pues una vez que está definido, el siguiente paso que tenemos que hacer es pues, un diseño curricular. Habrá que enseñar esto, ¿no? ¿Eh? Ujú. Ya tenemos definido, tenemos el tema. Ahora vamos a hacer un diseño curricular. Y vamos a enseñar esta ciencia, hay que enseñarla, que sí. ¿Qué hacemos? Pues siguiendo la lógica, ciencias básicas, en aquella época lo que había eran los 10 módulos que Benedicto Lupo planteó, que ya también lo hemos puesto en el programa más de una vez, ¿no? Ya está hecho el programa, bueno, ya están saliendo las primeras promociones a la calle, ¿ahora qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? Una asociación para defender los derechos que están formando, porque si es una ciencia tiene que haber una profesión y no es una tertulia, vamos a hacer una tertulia. Sí. Un club de amigos y vamos aquí, vamos a cobrar un dinero y vamos a darle un... ¿Y ahora qué hacemos? Yo qué sé, ahora, yo qué sé, con esto qué se puede hacer. Y dice, pues no tengo ni idea. Es que uno me ha dicho que lo otro, que tal, que es que salgo y, no, y a dónde voy, dónde trabajo, de la inversión que yo he hecho, cómo le saco ahora una rentabilidad, aparte que me gusta lo que he estudiado. Pues dice Benedicto, bueno, pues el siguiente paso con una asociación para defender los derechos, ¿no? Bueno, ya tenemos la asociación, entonces funda la ANA, American Naturopathy Association, tal tema, y dice, "Oye, bueno, vamos, venga". Oye, ¿el siguiente paso cuál es? Dice, bueno, ¿dónde está mi escuela? En Nueva York. Estados Unidos tiene los estados, pues montamos, es a nivel federal la ANA, pero como estamos en Nueva York, vamos al gobierno federal de Nueva York, decirle que regula la naturopatía en el estado de Nueva York. Lógico, ¿no? Y cuando llega allí le pregunta, oye, ¿qué queréis regular? ¿La naturopatía eso qué es? Pues esto, ¿de qué está compuesta? De esto, de esto, de esto, de esto, y ya está. Punto. Entonces, la primera propuesta de regulación profesional, por lógica, se hizo en el estado donde apareció la primera escuela de naturopatía, que fue en Nueva York, que sé. Pero esto es un proceso lógico, sí. Tengo una ciencia, la defino, todo el tema, es decir, esto, incluye esto, todo el tema, y se hará un diseño curricular. Aquí está. La escuela, hubo publicidad, se apunta, primeras promociones, y ahora qué, pues una asociación para defender los derechos de los que están estudiando, ¿no? Entonces pasa de ciencia a profesión. Bueno, ciencia a profesión. Y el siguiente paso, ¿cuál es? Pues llegar al gobierno y decirle, oye, mira que estamos aquí, que esto regula para poder trabajar y no tener problemas con otras profesiones, ¿no? Lógico. Claro. Hombre, yo lo veo lógico. Ahora bien, uno dice, y antes la naturopatía no existía, no, mira, hasta que no existen estos tres pasos, sociológicamente hablando, no No. existe realidad, existe lo que hemos hablado del criterio naturopático, tal, porque en la Edad Media, ni siquiera en la Europa central, con Naturgel y Cunde, había escuela, asociación, no había nada. Era una aquí, otra aquí, Vicenpreine, Cune, cada uno por su cuenta, pero no había como tal un proceso que le diera cohesión, hasta que Benedicto Luz, de la Naturgel y Cunde, centro europea y la natura cura americana, norteamericana, pues dice, bueno, hay que hacer algo. Contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Y pum. Entonces, así empieza esta profesión y ciencia. Digo, para aquellos que están todos los días RQR con alternativos, holísticos, ¿entendés, no? ¿Eh? La profesión empieza así, tiene más de 100 años, evidentemente. Está esto, diseño curricular y asociación y primera propuesta para regular. ¿Siente claro? Sí. Y es una profesión en España, pues evidentemente hemos seguido los mismos pasos, lo lógico, ¿no? Primer plan de estudio, hay una primera asociación, evidentemente, dentro de otra. ¿No? Hay que decirlo públicamente porque es verdad. O sea, la historia, ocultar la historia y manipularla es lo más absurdo que hay, que sé. Absurdo. En las emociones siempre va eso. Yo soy de este bando, tiro por aquí. Si de aquí, tiro por aquí. O sea, la historia es la historia. Porque cada uno te bueno, para de criterio de esta organización había una que se llama FEDINE en España. FEDINE, ¿no? Es la Federación de Diplomados No Estatales. ¿Qué significa no estatales? Pues que no tienen título por el gobierno, ¿no? Estaba incluso los antiguos psicólogos que no había título en España de psicología, grados sociales antes de que existiera
¿entiendes? Todo el que tenía un título no estatal estaba en esa organización, ¿eh? Porque la historia tiene sus razones. Alguno puede decir, bueno, ¿y por qué José Castro no montó una asociación? ¿No? ¿Y por qué no montó y siguió la misma línea que, bueno, porque la historia tiene sus razones, que sí. Y no es el momento histórico, por mucho que quiera, no te sale. Te sale al revés y no sale. Tiene que llamar el momento concreto. Claro, pues ya el momento. Por lógica, pues después de la transición política, pues llega aquí ya la democracia, libertad, pues más libertad, ¿no? Por lo tanto, dentro de la FEDINE se constituye la primera agrupación de naturópatas, porque después dentro de ahí había agrupaciones, agrupación de la psicología, agrupación de esto, y la agrupación de naturópatas. Es el primer germen de asociativo en España de la naturopatía. No tan antiguo como el de Benedicto de Estados Unidos, que es del año principio del siglo XX, 1901, con la ANA, pero bueno, la historia es la historia. Entonces aquí en España primero empieza, Felipe, ¿vale? Agrupación de naturópatas. ¿Bien? Y esa agrupación de naturópatas pues, tuvo su presidente, que sí. ¿Bien? Su presidente primero fue don Vicente Lino Fernández, que estudió la misma escuela que José Castro, la escuela Benedicto Lucho de naturopatía. ¿Eh? Circunstancias, ya cuando veamos su onomástica diremos más cositas. Y el segundo presidente fue don Domingo Bersolá, que sí, que esa agrupación tuvo dos presidentes, ¿vale? ¿Eh? Hicieron cosas magníficas, entre ellas el primer libro blanco de la naturopatía de 1981, ¿vale? Y en el primer libro blanco, pues ya se recoge el primer plan de estudio. ¿Eh? Esa es la historia nuestra, nosotros. ¿Eh? ¿Vemos dónde venimos? ¿Eh? Antes y después, pues bueno, pues hay todo un proceso y después el primer libro blanco, ahí empieza ya el aspecto más formal. Usted que hay que estudiar código deontológico, qué somos, se define, con los errores que podemos criticar de aquella época del año 81, ¿de acuerdo? Pero que tengamos un libro blanco en el año 81 en España es importante. Sí. Yo a veces lo comento en clase a mis alumnos y algunos no habían nacido todavía. También dice, todavía no había nacido, pues ya tenemos el primer libro blanco, ya lo que somos Imagínate. Los que ya somos veteranos, pues dice, bueno, ya habíamos nacido algunos, estamos ya, ¿no? María José, en el año 81. Mm, Pues ahí, este primer plan de estudio, bueno, pues ya está. Definiciones, que sí, que son cuestionables, que tal. Después el segundo libro blanco, y ya, en 2010, ¿de acuerdo? Y esa agrupación, por una serie de circunstancias, pues al final pues, surge nuestra organización, que como el día 21 de mayo celebramos nuestro aniversario, el Día Nacional de la Naturopatía, pues este año hablaremos también de otra cosa. ¿Dónde fue? ¿Por qué surge? ¿Cuál es el contexto donde surge nuestra organización? El contexto. Porque no surge porque un señor mira al cielo y dice, se me ha ocurrido, no, hay todo un contexto. mm, ¿Y dónde venimos todo ese contexto? Y hablo en plural, ¿no? Pues, de esta organización matriz, punto, ya está. ¿Eh? Punto. Y así es la historia, y es bueno que los profesionales naturópatas, por lo menos los españoles, conozcamos nuestra historia. O sea que sí, es importante conocerla. mm, Y los procesos que hemos pasado, que son así, primero se define. Tenemos esto, el diseño curricular y la entidad que defiende los derechos. Es un proceso sociológico en todos los sitios. Porque mm, me sirve crear una serie después y dice, ahora no le voy a enseñar a nadie. Y dice, "Pues ya está". Y después dice, oye, los profesionales que salgan, dice, se busquen la vida, yo no tengo nada que ver con eso. Yo, mira, habrá que hacer algo, ¿no? Pues después esa persona monta algo y le ponen una multa, una demanda porque es intrusismo, pues dice, oye, tú no me habías dado un título no sé cuánto que yo podía ejercer, ahora resulta que no puedo. ¿No? Lógico. mm, Entonces, después de esto surge nuestra organización para defender, como decía el título, creo primero, segundo, en exclusividad a los profesionales naturópatas, porque la otra defendía todo, tenía sus agrupaciones, pero hacía falta una que en exclusividad defendiera. Y entonces surge nuestra organización, pone en exclusividad los profesionales naturópatas, mm, alternativos, holísticos, naturales, como, bueno, tiene una historia en esta una organización y profesión impresionante, ¿de acuerdo? Cómo se ha ido gestando, cómo ha ido desarrollando. ¿Queda claro el proceso cómo es? Vamos a repetir otra vez. Ciencia, definición, objeto formal de estudio, plan de estudio y entidad asociativa para defender los derechos, ¿sí? sí. Es un día clásico para defender los derechos, por lo menos visibilizarlo, sí, lo hemos visibilizado muy bien porque he visto el vídeo,
muy interesante sobre nuestra reivindicación de derechos laborales, ¿de acuerdo? Y el vídeo está muy bien, María José lo explica, ¿eh? Nuestros derechos, ¿cuáles son derechos a, bueno. Ujú. Lo del IVA, pues lo mismo, estamos ya cansados de pedir IVA cero, llevamos ya pues 39 años pidiéndolo, ¿eh? No, no son 2 días ni 3 días, todo. Desde que se funda la organización, disculpadme, se pide por primera vez en 1987, ¿vale? Por primera vez, por fíjate, estamos en el 2023 y todavía el IVA es máximo, 16. Siempre nos han puesto el máximo, mira que hemos hablado con uno, con otro, con todo, ¿no? ¿Eh? Incluso presentamos también una demanda por agravio comparativo. Porque siempre nos contestaba, si eres sanitario estás exento de IVA. O sea que había otro que era sanitario, hacía lo mismo que yo, no pagaba. Se llama agravio comparativo y competencia desleal. O sea que sí, Sí, también nada. Me da igual lo que digamos, incluso, no voy a decir el nombre, por agradecimiento y por coherencia, ¿no? Una entidad asociativa que también le pedimos que nos apoyara para reducir el IVA. Dijeron que no nos apoyaba. ¿Eh? No voy a decir el nombre, una sociedad de autónomos. Le pedimos el apoyo, ¿no? Además hay testigos. Que no. Joder, ¿cómo que no? Si el IVA a cero, ¿bien? Y el 1 de mayo, pues, además los derechos, otra vez IVA a cero. Y que somos profesionales sanitarios, queremos entrar por la ley como de profesionales sanitarios porque es la labor que estamos haciendo. Y que hay otros países que lo han reconocido, como es Portugal, que está aquí al lado. Y está Chile en otro sitio. Yo por hablar los más cercanos desde el punto de vista también histórico y cultural. Chile está reconocido como profesión. Y en Portugal también, y en otros países también, evidentemente. Por lo tanto, sería lamentable que fuéramos los últimos, ¿no? sí, Lamentable que fuéramos los últimos cuando llevamos tiempo diciendo podemos ser los primeros, podemos ser los primeros, pues nada, nada. Y este día uno, pues hemos reivindicado otra vez nuestros derechos, como hacemos todos los años y todos los días también. Nos lo vamos dejando porque estamos aquí. ¿Eh? ¿Y para qué estamos? Pues para defender, luchar, promocionar y visibilizar cada vez más la profesión naturopática. ¿Eh? Creo que ese es nuestro objetivo. Así que a seguir luchando. Bueno, y además de eso también ha habido, tenemos también un montón de vídeos que hemos visto también que está en Naturopatía Digital de biocultura. ¿Eh? sí, De María José, que este fin de semana estamos allí. Bueno, si habéis visto ahí el despliegue, pues estamos allí de nuestros colegas, colegiados naturópatas, allí haciendo pues demostraciones y explicando lo que somos, lo que hacemos y cómo lo hacemos allí en el stand, que ya hemos hecho una invitación pública de todo el mundo que se pase por allí para que nos vean y claro, sí. participen. Y están ahí todos los colegiados, se han desplazado también colegiados también de Madrid, de otros sitios, y también agradecerle pues todo el despliegue técnico que se ha hecho allí. Está también la directora general de nuestra organización, Isabel, el CEO, el consejero delegado también está allí, nuestro amigo Alfredo, y la presidenta del Colegio Naturópata de Cataluña, del Consejo, que también está allí. Norma, un saludo desde aquí también. Y está ahí todo el equipo, pues haciendo una labor impresionante. Sí, Lo hacemos siempre en todos los sitios, ¿no? Y como habéis observado allí, pues lleno, preguntando y también una labor importante que nos han comunicado, que conectaremos con ellos a las 12 de la mañana, digo, para que el que quiera seguir aquí, después desconectamos aquí y nos vamos allí. Pues también preguntando mucho por eso, afiliaciones, apuntarse, digo, ya, pues, claro, comentado ahora Isabel, la directora general, que dice que esto, lo otro, porque han visto el despliegue, ¿no? Y lo que hacemos, cómo lo hacemos, y evidentemente esto es importante en todos los aspectos, para el profesional naturópata y para el público, que sí. claro. Y todas las dudas allí se pueden responder perfectamente. Claro, y después también personas allí, ¿esto qué es? ¿Dónde están? Aquí están, ¿no? Y ya. Y la pregunta de turno, que es la que nos hacen nosotros aquí siempre, ¿no? ¿Es nativo, adicto, holístico, terapeuta? Siempre hay que está aclarando. Ya lo hemos dicho 1000 veces. Yo en una feria que pusimos allí un vídeo y cuando pregunta, dice, le damos al vídeo y dice, escuche usted. Continuamente, le poníamos al vídeo, no es que hay ahí al lado unos globitos, no sé cuántos, naturales, artificiales, neutros, transitivos. Usted, como decimos siempre, busque, compare y se encuentra algo mejor. ¿Eh? Pues ya es cansino, ¿verdad? Todo el día repetir lo mismo. Hicimos el vídeo allí, venga, el vídeo todo el tiempo explicando el tema, ¿no? Ya está. Muy bien. Y no hay problema ninguno. Algunos vienen, mire usted, yo es que esto, yo es que queréis, yo pensé, bueno, pues nada, para eso estamos, para explicarlo tranquilamente y aquí un sistema.
que se llama De Pasarela, el programa que hemos comentado, que lo vimos en formación continua, pues usted tiene muchos cursillos, muchos textos de esto, de bio esto, lo otro, de tal, de para allá, pues póngase en contacto con nuestra organización y le van a decirle mediante un proceso de pasarela que se llama y de adaptación como se ha hecho en todas las profesiones y puede usted directamente, mediante unas condiciones que planteamos para ser naturópata, se está haciendo en muchas organizaciones, porque ven que vienen muchos con 200 millones de certificados, de Sí, puntos. sí. Yo he hecho esto, yo he hecho esto, yo sé aquello, he hecho esto, ¿no? ¿Y ahora qué soy? Pues no sé, ¿será usted algo, no? Bueno, pues por ahí también el está explicando bastante bien, lo estamos explicando y es impresionante, ¿no? Porque todo el mundo dice, esto es lo que hacía falta, porque es que tengo tanto certificado Claro. que ya es que no sé cuál es el siguiente que voy a hacer, ¿no? ¿Entiendes? Y hago otro, mira, pues aquí está la formación, aquí está esto que funciona. Entonces, allí en Biocultura, aparte de todos los colegiados allí, naturópatas, que hay que felicitarlo, María José, y animarlo, porque los que tenemos experiencia de estar en una feria de estas sabemos lo que es. Sí, sí, son muchas horas y... Y venga, y hablando, y lo otro, que ya incluso Isabel ya la garganta de tanto explicar, que nos ha pedido disculpas y dice, no puedo salir porque no puedo, pero bueno, hay equipo, va a estar nuestro amigo Alfredo, nuestro consejero delegado, que también está allí en Barcelona, pues informando, haciendo entrevistas, ruedas de prensa, muy bien, ¿no? Así que todo un despliegue. Y está puesto una turopatía digital, ¿eh? Que esto, María, se ha quedado muy bien, ¿eh? Y están todas las redes también, ¿eh? Que es una cosita, ¿eh? Y las entrevistas, ¿eh? Aquí está puesto, si lo veis por aquí, aquí está, ¿eh? Barcelona, la Universidad Naturopática, Biocultura. Sí, sí, Y los profesionales naturópatas que están allí en principio, pues han hecho todo el mundo, hemos hecho los vídeos para dar publicidad. Y también agradecemos, que bueno, agradecer las felicitaciones que nos están dando sobre todo por el marketing que estamos utilizando. María José, creo que procede a agradecer las felicitaciones sí, que nos están dando. sí, Dice que está muy bien hecho, porque le han gustado ver los vídeos, están bonitos, ¿eh? Explicando las técnicas, lo que hace cada uno, todo el tema, invitándonos. Y después no hay que olvidar las entrevistas, que estamos en la campaña Naturópata Encantado de Conocerte. Esa campaña estaremos hasta el final de año y si hay que proceder, seguimos, si hay que prolongarla. Y en esta ocasión, ya la entrevista se la ha hecho nuestra colega Rocío Martín, que es vocal de la sección colegial naturopática, naturopatía ergásica. Y ya, mm, venga, adelante, ¿no? Y bueno, si habéis escuchado, pues en la línea y no tiene desperdicio ninguno, que no. Muy bien informado, muy bien explicado. ¿Eh? Y aparte también Rocío, pues, muy animada a participar, a veremos la siguiente que tenemos. Pero antes de esto vamos a ver también, siguiendo para no perder el hilo, porque tengo que saltar de una página a otra, y es un lío, la onomástica. Onomástica. ¿Tenemos alguna onomástica interesante? Pues yo creo que hay una histórica que es Arnoldo Ricli. Arnoldo Ricli celebramos el día 30 de abril, el 117 aniversario de su fallecimiento. Y Arnoldo Ricli, ¿quién es? Pues evidentemente uno de aquellos, se llama la pléyade de naturópatas de la Naturus Helicunte. He dicho naturópata que esto haya sido un exceso verbal de decir naturópata, no tenía título en aquella época, evidentemente, pero sí de los pioneros de la sistematización de la naturopatía europea, junto con Kuhne, junto con Sebastián Sney, junto también con Vincent Presne, que es el primero que tenemos noticias, es decir, con todos ellos que formaron la Natur Hei Kunde. Y entonces, para Arnoldo Ricli, pues, contando un poco su historia, que es importante, y dentro de la naturopatía, pues, se considera que es importante, dentro de los cuatro elementos que utilizamos en el estímulo natural, tierra, aire, agua y fuego, pues a Arnoldo Ricli se le considera el iniciador de los baños de aire y de sol principalmente. ¿Eh? Porque él, como mucho, tuvo un problema de salud, concreto de aquella época, el problema siempre era el mismo, que sí, tuberculosis, y con medios naturales, con los baños de luz, de sol, se iba a los Alpes, pantalón corto, camisa corta, tengo por ahí una foto de aquella época, y sus sandalias, y se recuperó. Y llegó a vivir pues, hasta los 80 y tantos años, ¿no? Efectivamente. Él falleció a los 80 y... Efectivamente, él falleció a los 83 años, bueno. ¿Eh? Y lo que en aquella época se denominaba la cura atmosférica. En la tierra, él sí. incidió mucho en el aire y en el sol principalmente, aparte de la alimentación, lo demás. Y hoy en día pues, tiene también un principio de la naturopatía, que es el principio de Arnoldo Ricli.
¿eh? Una vida apasionante como todo, lo que hizo, lo que dejó de hacer, ¿no? Mira, a los 38 años se hizo vegetariano, ¿eh? Por eso no, Sí, ¿eh? Trata de una serie de temas, ¿no? Y él hizo el cambio que hizo, que yo creo que casi todo, si analizamos los procesos que tienen un problema de salud, pasan por lo mismo, que sí, cambio mi alimentación, cambio esto, pero en aquella época lo que hablamos, no existía el profesional concreto que te dijera, ¿eh? ¿Cómo hay caso? mm, Simplemente, pues, esto, investigo, leo, voy por aquí, voy por allí, lo voy aplicando, ¿de acuerdo? Pero sí, el concepto de profesión, de formación, que había que formar a las personas, no, él se formó, pues, en plan, como la mayoría, autodidacta lo que fue conociendo, pero él se recuperó, ¿eh? Y a partir de ahí, pues, él hizo todo, modificó todos sus aspectos, él decía, higiénico, dietético, ¿eh? Y empezó a cambiar, ¿de acuerdo? Y llegó a conclusiones muy interesantes que ya han llegado a dar mucho, que cada uno tiene un tipo de que la alimentación es personalizada también. sí, Nada me refiero a tener en cuenta también el ecosistema, todas las variables, ¿vale? No solamente. Y él en principio, pues como dice, pues me hago vegetariano para tener salud. Y veo que no le funcionó al 100%, porque echarle un poquito para atrás y dice, vamos a ver qué pasa aquí. Si en aquella época hubiera existido el profesional naturópata colegiado, te dice, mire usted, hay una transición, hay que hacerlo de esta manera, grupo sanguíneo, tiene usted que comer esto, mezclarlo con esto, por la noche, a tal hora, ¿de acuerdo? Y lo hubiera hecho mm, en las orientaciones, como no había, lo que hizo fue probar. Dice, me hago vegetariano, dice, pero al 100% no me funciona. mm, Lo cual no significa que el vegetarianismo sea malo, que no. Simplemente que no, el concreto de persona pues, tiene que hacer una transición, esperar un tiempo y si no te va, no se acaba el mundo, que no, ¿no? Y eso fue importante, ¿eh? Porque ya llegó un momento, ¿eh? Que él se observó que dependía de la constitución de cada persona. Que hay algunos que sí, para ser con el grupo sanguíneo, grupo A, grupo cero, quien puede ser más, que eso va en función del ácido clorhídrico. ¿Eh? También la sí, cuestión, no, es que eso no hay estudios, no hay muchos estudios, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Dependiendo, pues. Eso fue una idea que él observó y dice, pues cada constitución, ¿eh? No puede ser todo el mundo, ¿de acuerdo? Después va aplicando los baños, va observando, va apuntando, va anotando y al final, pues, llegó a vivir en aquella época a los 82, 83 años, que no está mal, ¿eh? No está mal, ¿que no? no, Bueno, pues aquí os presentamos a Arnoldo Ricli, uno de los grandes pioneros en la sistematización de la naturopatía europea. Siempre iba en manga corta y esto siempre, ¿no? Y las sandalias en los Alpes, con nieve, con todo. Bueno, qué arte, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues reconocemos a Arnoldo Ricli, que es importante conocer su vida y su obra. Y ahora venía también otro, que es importante también en el sentido, porque hoy celebrábamos en esta semana, algunos están relacionados con lo que nosotros llamamos la naturopatía ergásica, del movimiento, ¿eh? En general. Y entre tenemos a Henry Link, creador de la llamada gimnasia sueca. Por ahí que vimos el otro día una nomástica, no tiene a favor de la gimnasia sueca, este que lo inventa. ¿Eh? Y de aquí, evidentemente, pues hasta el propio Ferrandi bebe también de su obra también cuando funda el quiromasaje, ¿de acuerdo? ¿Eh? Entonces, pues lo traemos también a colación el 184 aniversario de su fallecimiento. imagínate. Que de ahí a los años que lleva la gimnasia sueca, que de ahí se derivan otras ramas, se van derivando, y aquí ya los que habéis leído el artículo pues, explica un poco su vida, su obra, cómo lo desarrolla, cómo se le ocurre, cómo lo aplica dentro de un plan, como dice, de cambio de estilo de vida, que hay que cambiar para tener salud. Y evidentemente observó que era importante el movimiento, ¿no? ¿Eh? Mm, Y este fue, que mucho habla gimnasia soca, aquí lo tenéis. Se llama Per Henry Link, 184. Merecía la pena celebrarlo un poquito, por lo menos sí, sí, traerlo a la memoria. Y también traer a la memoria que hemos hablado antes del tema, que hablamos del tema psicológico, emocional, de la mente, hemos hablado, ¿no? Bueno, pues es importante la obra de Su Tsuda. ¿Y por qué es importante? Porque aparte de origen japonés, todo el tema, después se va a Francia, todo el tema, él buscaba lo que se le denominó la libertad de pensamiento, pero no libertad de pensamiento en el sentido de expresarlo, sino libertad de los pensamientos, esa rumiación mental diaria. ¿Eh? Y entonces investiga todo el tema, lo va aportando, que es su línea de, muy interesante. Él no tiene título de naturópata, evidentemente, pero por la influencia que tuvo después en escuelas de naturopatía, que después esto queda asumido al 100%, pero vamos, esto es estoicismo puro, vamos. El que haya leído la obra sabe que esto es estoicismo puro toda la vida en griego. Pero bueno, en todas las culturas se habla de lo mismo, ¿no? En Japón, pues, cogió esa corriente muy interesante
después está el Zen con el Wu Wei, el no hacer, el quietismo en nuestra cultura, la época de los griegos, y ahora pues, el mindfulness, bueno, es lo mismo de siempre. Como decía una compañera hace muchos años, dice, esto es lo de siempre, ¿para qué cambian los nombres? Digo, sí, como decía el antiguo adagio, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Y aquí está su obra magnífica, que es esta, sí, es recomendada, el no hacer, ¿eh? Que es lo que le llama la filosofía de la acción, la base que apuntar a todas sus tradiciones. ¿Y cuál es la esencia? Pues aquí, la energía y la respiración. Punto. Controla tus pensamientos, ¿eh? En el sentido que también lo hablaba Platón, la metáfora clásica del carruaje, ¿no? Ya está todo dicho, está dicho. Pero bueno, hay que repetirlo 1000 veces de otra forma. Cuanto más se repita, mejor. Y lo hemos traído porque su obra recomendada es muy interesante, recoge la tradición, ¿eh? Y es importante también, ¿eh? Que ahora veremos, porque lo quiero enlazarlo con una colega nuestra que se basa también en estos conceptos muy interesantes, de la respiración, pranayama, ¿de acuerdo? Así que os recomendamos esta obra que es muy interesante. Aquí está, si lo queréis leerlo en francés, es que en francés hay que aprender, María José, porque estamos con los colegas ahora. En francés dice le non faire, en español el no hacer, el no faire. Y aquí va contando un poquito su anécdota, todo el tema. Uf, impresionante su vida y obra. ¿Eh? Este primer libro, Le Non Faire, después escribió ya algunos más, ¿no? Sobre técnicas respiratorias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y creo que también recordar su memoria merece la pena, recordar su vida y Sí. obra, María José, porque es muy interesante la época en que lo plantea, ¿eh? Y hace ya 109 años que si hubiera vivido hubiera cumplido 109 años, que no Imagínate. está mal, ¿no? Pero no. Es una obra muy interesante, aquí está lo que hemos comentado antes, todos los temas que estamos liados, y después, antes de entrar también, la nuestra colega que también plantea estos temas, no olvidar, importante, que estamos en la campaña de estudio para que las matrículas se vayan matriculando a estudiar naturopatía. Ya está abierto todo el plazo de matrícula, aunque está abierto todo el año, ¿eh? Pero ya hay que empezar a matricularse, ¿eh, María José? Hay que empezar ya Sí. porque tiene el mismo calendario. Están terminando ya el curso que empezó en octubre, en septiembre-octubre, con los exámenes, otros temas, trabajos, y ya empezamos otra vez, sobre todo el programa graduado, ¿de acuerdo? Aunque como digo, hoy en día por la tecnología con todo es anual, pero oficialmente se abre así, ¿no? Y aquí tenemos el titular y después ya lo que habéis leído, pues sabéis lo que estudiamos, ¿no? Hay una formación modular que puede salir como técnico, técnico superior, y después el grado, el experto, el máster. Eso lo hemos explicado también muchas veces, que sí. ¿Eh? Y a cada uno, pues, yo quiero hacer el programa graduado, pues sabe que mínimo van a ser los 3 años, más después el experto y después los másteres, ¿vale? Y si quiere empezar por técnicas concretas, pues técnico superior en naturopatía, técnico, ¿de acuerdo? Para que nadie se quede fuera. Diga, no, pues yo quiero, no. Cada uno va a coger la modalidad que mejor le venga, ¿de acuerdo? Y una oferta muy amplia. El titular, María José, creo que dice mucho, que sí. Mm. ¿Eh? Sí. Pues entonces, aunque también ha habido por ahí que no ha llegado también, no, es que te homologa, no homologa, incluso me han pedido que lo explique, digo, mira, lo explico tantas veces que ya me he cansado de explicar. Si alguien dice el sol sale por el norte, digo, yo no lo voy a discutir, ¿no? Sí. Ah, por el norte, pues ya está, no vamos a discutir ahora el tema ese. Me ha llegado también vídeos que pues, me habían pedido que lo comentara, digo, no, ya no, ya que el sol sale por el este, no lo discuto más. No, porque es perder el tiempo. Como es perder el tiempo, vamos a ganar lo que es más importante. Y vamos a pasar ahora también, que tenía aquí nuestra colega americana, ahí la tenemos por aquí, ¿no? Nuestra colega americana, aquí está. Ya para terminar, este es el vídeo que se ha hecho la composición, que estamos en el stand, ¿qué número está? Aquí está puesto. Aquí arriba, si queréis verlo, Qué pues. chulo. ¿Eh? Psicólogo allí, porque es muy bonito, está bien hecho con todo lo que estamos haciendo allí, que están nuestros colegas colegiados naturópatas allí, ¿eh? Explicando y funcionando. Este es el tema. Para enlazarlo, por eso la onomástica uno dirá, bueno, ¿y por qué? Si no era naturópata, pero bueno, su vida y obra es muy interesante, que sí. Su libro El no hacer es muy interesante porque entronca con toda la tradición y con las proyecciones del futuro. Y nuestra colega Lena Asparia, que es naturópata, ND, o sea, que es norteamericana, y te pone aquí cuáles son las técnicas de respirar mejor para la autogestión de la salud. Mm. Por eso, y explica una serie de técnicas muy interesantes, ¿eh?
Fijaros, nada más que la postura que coge, por ejemplo, lo que explica lo que el tema, bueno, evidentemente pues el prana, y utiliza más el prana porque es un poquito más la cultura de la India, vemos que era el ki, el chino, que va un poquito más a oriente, el prana más bien de otra cultura. ¿Y nuestra cultura cómo se llama? Está el prana, el principio vital, ¿no? Después está Sí. el chi o ki, el nuestro, nuestra cultura griega, griega de donde venimos, nuestra cultura griega, ¿cuál es el término? Se llama neuma, neuma, ¿de acuerdo? Entonces neuma es el principio vital, ¿no? Entonces, bueno, pues fijaros qué importante que ya trabaja todos estos temas, ¿no? El primer prana, fuerza vital, lógico, ¿no? Y va explicando, pues, todo lo que significa, y se toma su sistema y la fuerza vital y es un puente entre el cuerpo, la mente y la conciencia. Por eso digo esta colación para aquellos que van de ese cientifismo que tal, que naturopatía, mira, mira lo que es nuestra cole, que lo atrancamos con la onomástica que hemos hoy recordado. Es Sí. interesante poner esto al hilo de lo que nos lo estaban comentando y usted entre comentarios. El caer en el tema de ciencia se llama cientifismo, que es el reduccionismo. Todo es microscopio. Este, yo creo que lo estamos dejando claro, ¿no? Sí. Y con el ejemplo de nuestra colega, más claro no puede estar. ¿Cómo trabajamos los profesionales naturópatas colegiados? ¿De acuerdo? Digo, para aquellos que son un poquito, aquí está. Y ella lo explica muy bien, aquí están las técnicas como el Neti Post. ¿Eh? Neti significa limpieza nasal, lógico, para respirar bien. Los nebulizadores también, para personas que tienen problemas pulmonares como crónica, sinusitis, EPOC, mucosidad en el tórax, pues te lo va explicando, ¿no? Inhalaciones de vapor, ¿eh? Y pranayama, ¿eh? Lo llaman esos son los kriya que se llaman, y aquí se llama el pranayama. Y ya probablemente una vez que has liberado, que puedes respirar bien, pues aprende usted las técnicas, se llama pranayama. Uno decía, no, es que usted también los naturópatas, sí, esto lo utilizamos. Y es que los naturópatas tocáis, como dice mucho, ¿no? Digo, no es que toquemos en el sentido de tocar, simplemente lo que hacemos es darle una coherencia y una sistematización. Es decir, Sí. es importante aprender a respirar y técnicas como son el pranayama y después los nadis, lo que es el nadi suduyi, puede aprender pranayama a través de los instructores de yoga, evidentemente se recomienda, porque el naturópata evidentemente después dice hasta aquí, ahora hay profesionales que se dedican a temas yoga, meditación, lo hacemos, pues, si derivamos que para eso estamos, ¿no? ¿No? Y si encima hay profesionales naturópatas que encima después se dedican a todos estos temas que les gustan mucho, pues mejor todavía, ¿eh? Que es naturopatía regásica que le llamamos. Aquí está en donde podéis leer el artículo que habéis preguntado que no estaba puesto en la primera, lo he puesto después esta mañana porque me habéis dicho, no está puesto. Aquí está. Y entra en Naturopathic Foundation. Entráis y veis el artículo completo de nuestra colega y vais viendo, aquí también pone ya otro enlace muy interesante sobre los nasias, cómo hay que hacerlo, veis el enlace y eso se aprende también, ¿de acuerdo? Pero esto viene a colación de ejemplificar las herramientas que utilizamos en la práctica naturopática. En María José es importante Sí. un montón de herramientas, aparte de las que siempre hemos hablado, del grupo A, grupo B, grupo C, pues hemos visto muchas de ellas, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto era un poquito las noticias que hemos tenido hoy, muy interesantes, ¿no? Sí. Además del Congreso de Eslovenia, que también vamos a conectar a las 2:30 en directo con ellos, nuestra colega allí, representante del Foro Hispanoamericano, nuestra amiga Alba, que está allí, de Eslovenia, pues hemos concertado una entrevista a las 2:30 también con ella. O sea que en directo vamos a conectar en Muy Barcelona completo el día de hoy. y después conectaremos con Eslovenia para un poquito que nos cuente cómo va el Congreso, cómo está el tema, cómo está aquello funcionando, que dice que hay una gran afluencia y mucho interés porque también está relacionado con las mujeres. ¿Eh? Y antes que no se nos olvide, María José, porque antes de las 12 hay que cortar para enlazar con ellos, y además tú me habías dicho que a las 12 a ver si terminábamos, ¿no? Bueno, vamos a terminar un poquitín antes para hacer los enlaces y todo el tema. Entonces, no hay que olvidar también que estamos también organizando una naturopatía en femenino. Sí. Como hemos visto, si entrar en la página, arriba, ya está bastante completito el programa, que de un día hemos pasado 2 días. ¿Eh? Sí. Sí. Pero el Este es objetivo un tema muy interesante. sigue. Trabajar el cuerpo de la mujer siempre es muy bonito. Pero, como bien estamos viendo por la red y por todo lo que nos llaman, quieren más participar, que está abierto, todavía está abierto. Yo sé, vamos, Sí. cualquier profesional naturópata, ¿eh? Que quiera participar, da igual el idioma, cada uno que habla en su idioma, pues se pone en contacto y presenta una ponencia al respecto. Es muy interesante porque, bueno, de un día hemos pasado a 2, va a quiere decir que esto va en creciendo, es decir, que hay un interés bastante alto. Así que
vamos a animar a que Que participen. continúen, sí. De Italia se han apuntado también, o sea, en italiano, de Portugal también, evidentemente, que son colegas nuestros, y estamos esperando también que nuestros colegas ingleses también, que también tienen la información y que se habla cada uno en su idioma, ¿vale? Después se traduce por el YouTube, no hay problema ninguno. Está. Mm, Así que vamos a animarnos un poquito y vamos a subir de 2 días, a ver si pasamos a tres o cuatro, que no hay problema. Dice que esto es una semana, pues estamos una semana. claro. Es que el tema da para mucho y es súper interesante. Y si vemos las ponencias que están ya preparadas, ahí creo que son 21 o 23 que son muy interesantes. Así que Mm. emplazamos, ¿eh? Aparte de escucharlo, también participar, que es importante, ¿vale? Bueno, y hoy nos habían preguntado unos colegas por una enzima que yo solo he visto muy complicado, la ácido grasa sintasa, María José. ¿Tú qué opinas de que no hayan preguntado por esto? A mí me ha sorprendido, ¿eh? Me ha sorprendido Mm. porque uf, ha sido complicado, ¿eh? Encontrarse, pero bueno, son todo el sistema de los ácidos grasos están ahora en boga y es muy interesante conocer todas las funciones, los enzimas que participan en las vías metabólicas de los ácidos grasos. Ujú. Pero la pregunta no la querían derivar a temas de cáncer y eso, ¿sabes? Mm, Y entonces querían preguntarnos si había alguna relación en el tema de la intervención naturopática, si teníamos en cuenta en procesos de esta índole, teníamos en cuenta lo que era esta enzima, ¿no? La pregunta mm. era bastante complicada, ¿eh? Sí, porque es muy específica, justamente. Y era complicado, yo se lo dije también a los compañeros, digo, habéis una pregunta bastante complicada y que a veces era difícil de poder encontrarla, ¿eh? Y entonces, yo le había dicho, si no se puede hacer este programa por la prisa que podamos tener, por el tema, que podríamos dejarlo para otra, pero han insistido un montón, ¿eh? Bueno, pero se puede hablar un poco. Efectivamente, porque esta es una enzima muy completa. ¿Te acuerdas que planteamos una vez un monográfico sobre enzimas? ¿Te acuerdas, María José? Sí, sí. Que era muy interesante y entonces ahí podíamos haber también entrado en ese tema. Pero bueno, que los compañeros que han sido, porque han sido tres exactamente, porque la idea que estamos transmitiendo es que sí, pero a veces se preguntas muy genéricas, ¿eh? Que diga, sobre esto qué se puede hacer, en plan muy genérico. Entonces es importante que hagamos preguntas sobre estos temas concretos, como el otro día sobre este tema, el otro día, y aquí ponemos lo mismo, hay que acotar. ¿Qué significa acotar? Pues evidentemente que entra dentro de un programa. No quiere decir que inhibiendo esta enzima, pues consigamos que funcione al 100%, ¿no? Mm. Entonces vamos a acotar. Bueno, pues entonces vamos a compartir aquí algunos temas. Este ya está un poquito, como dije la otra vez con el de, aquí está. El ácido graso sacarosa, pues una enzima muy importante, ¿eh? En todos los procesos, como estamos observando aquí, ¿eh? Y que Bueno, podía es muy compleja, es una enzima muy compleja. complejísima, pero en procesos cancerígenos también participa, ¿eh? Que es el tema. Pero fijaros, esta enzima que es interesante porque participa en la regulación, como estaba viendo, incluso a niveles genéticos, teniendo en cuenta la insulina y la glucosa, ¿lo veo, no? ¿Eh? Mm, Es impresionante, ¿eh? Y después, aquí tenemos otra regulación desde el año 96, son un poquito antiguo, pero busca los fundamentos, ¿no? Regulaciona sí. tanto en el colesterol en células humanas cultivadas como en fibroterapia. Por lo tanto, hay una implicación del colesterol para que se pueda descompensar también. Y evidentemente lo que hemos hablado también, la oxidación de los ácidos grasos, etcétera, ¿no? No, pero actúa en la reducción. Sí, pero ya a nivel, aquí tenéis uno de los temas, que habéis hecho una de las preguntas, que si se podía utilizar en procesos cancerinos intervenir O aquí. sea, como, Aquí lo tiene, está hiperactivada, ¿eh? Igual que la topoisomerasa también, ¿no? claro. Pero hay que decirlo, cuidado que todos tenemos que trabajar con nuestras competencias profesionales. ¿De acuerdo? Que para esto ya hay ¿entiendes? Inhibidores. Habéis una pregunta, entonces hacemos las revisiones, que hay que hacerlas, y lo exponemos. Pero siempre, como hemos dicho, dentro de nuestras competencias. No estamos diciendo que esto cura esto, que no. No. No lo quiero decirlo mil veces porque después una vez que ustedes decir que tal, no, no, estamos exponiendo investigaciones, ¿vale? Y las investigaciones están publicadas en revistas indexadas, revisión por pares. Por ejemplo, esta revista, aquí tengo una revista muy interesante.
De 2012, mira, pues que le guste simplemente leer un poquito y ahondar en el tema del Indian Journal of Pathology and Microbiology, punto. Volumen 55, ¿eh? Y está puesto dos páginas, veis tranquilamente. Saca conclusiones, es decir, que lo que estamos haciendo son revistas indexadas, no son revistas de esta de opinión. ¿Queda claro también, no? ¿Y se puede utilizar la alimentación? Pues evidentemente hay uf, hace estudios, por ejemplo, este el año 90 con la alimentación, este está publicado en una revista de Journal Nutrición, es muy interesante este artículo también. Transcripción está en la dieta, por la dieta de ácidos grasos poliinsaturados, como sobre la enzima, es cuestión de regular el sistema se regula. Curioso, ¿no? Dietarios del año 90 también, de la superintendencia suprime en el hígado el ácido graso sin tasa. Y también actúa sobre los microARN, que eso es impresionante también. ¿Eh? Aquí otro también interesante, de nutrición, hay un montón de ellos que se pueden utilizar. ¿Eh? Aquí. Este estudio también del año 98 en el Journal Clinical Investigation es muy interesante también para aquellos que os quieran investigar un poquito los que habéis hecho las preguntas. ¿Eh? De todas maneras, otros colegas que también nos escuchan personas que no son profesionales naturópatas, que si puede parecer esto un poquito aburrido, no es aburrido, ¿eh, María José? Porque es importante esto. Sí, Que la pregunta la han hecho los colegas nuestros para el tema este, porque este es uno de los objetivos de nuestro programa, ¿no? Revisiones, sí. técnicas que utilizamos y fundamentos, si los hay. Si no hay ningún estudio, dice, oye, pues aquí poquito, ¿no? Este estudio es interesante, sí, a que sí. Del Sí. 98, ¿no? Y eso de nutrición La importante. expresión del gen, ¿eh? Es que es... Es impresionante, ¿no? Nutricional, este del 98, también nutricional y regulación hormonal de la enzima, ácido graso sintasa, estudio, uf. Aquí está, a ver aquí del ácido graso de la enzima que estamos viendo, y el glicerol-fosfato de ácida grasa en la mitocondria, en la transcripción de los genes. Imagínate, ¿no? A nivel en que se actúa. Incluso en un momento dado podríamos incluso avanzar un poquito, que hay más estudios que también actúan sobre las proteínas de ensamblaje también. ¿No? Sí, Y como tiene que ensamblar después, uf, es un mecanismo muy complejo, muy complejo. Bueno, y tenemos las hojas, ya entrando en temas concretos, voy a preguntar, ¿de las hojas se puede utilizar algo porque tiene lecitina, que es emulsionante de las grasas? Pues mira, porque habéis preguntado, oye, si le ponemos lecitina de soja, ¿eh? ¿Hay algún estudio? Mira, aquí tenéis un estudio de la pregunta concreta que estáis haciendo cuando estáis poniendo de la lecitina de soja. Mira, que no tenemos nada. ¿Eh? ¿Qué os parece? claro, igual el tema de hoy, como el tema de la semana pasada, nos demuestra lo complejo que son los tumores Uf. y los cánceres, ¿no? Que no puedes ir solamente a decir, bueno, pues vamos a quitarlo, o no, es No muy complejo porque participa un montón de, voy a llamar en inglés, claro, guay, muchos senderos, por ejemplo, las proteínas de ensamblaje, ¡buah! Tremendo. Y después está la mitocondria, que es clave, las fosforilaciones que vimos, claro, hipertensiones, es decir, que de todo un complejo que evidentemente el profesional naturopata colegiado, dentro de sus competencias, enfatizamos y lo ponemos en énfasis, valga la redundancia, dentro de nuestras competencias. ¿Queda claro? Digo que hay que dejarlo claro para que no haya, ¿eh? Habéis preguntado sobre el tema, que tiene los dos estudios, ¿eh? Siempre decimos lo mismo, buscamos que aparezca en los buscadores, indirectos y un montón. La soja es importante y después frutas y hortalizas, pues por ejemplo todo el género Allium, que sabemos lo que es Allium, ¿no? Sabemos lo que son los Allium, hay un montón, ¿no? El ajo, la cebolla, todos los que queramos. Del 2009, este entra dentro de los parámetros del año 2000, ¿a que sí? sí. Pues, y la revista es indexada, revisión por pares, ¿eh? Food, Ciencia, Tecnología y Research. Investigación de tecnología y ciencia de los alimentos. ¿Es interesante este estudio? Sí. Como le hablaba antes de Ricky y mucho que en aquella época, dice, cambio esto, me cambio esto, hago aquello. Dice, no sé cómo, porque científica en aquella época no se podía fundamentar, ahora sí, ¿no? Vemos los cambios, ¿no? Lo que hemos hablado es estabilizar el metabolismo, como empezamos regulando el sistema. Empezamos por el medio, dice, estómago,
órganos diana, emuntorio, estructura y los tres grandes sistemas, endocrino, inmunológico y nervioso, que hablamos al principio, ¿no? Es interesante este estudio que si no, después ya concretando, por ejemplo, la cebolla, aunque todo Cebolla. y la cebolla, pues más claro, ¿no? Efectos inhibidores de la cepa extracto, la proliferación, mira, este ya es específico. ¿Eh? Vía inhibición ácido graso sintasa, ¿qué os parece? Vamos a repetirlo otra vez porque hay que dejarlo clarito. Nuestro colega también lo pone antes de empezar todo. Esto, ¿de acuerdo? Que aquí estamos exponiendo simplemente investigaciones, ¿vale? Y en que nos basamos dentro de nuestras competencias. ¿Eh? Que nadie va a decir, no, es que esto está, me voy a que esta gente me cure, no sé cuánto. No, no. No estamos diciendo eso, que no. Exponemos las preguntas que habían hecho nuestros colegas dentro de nuestras competencias, pues utilizamos la hora cebolla. El género value dentro del programa de alimentación, siempre que le guste, preguntante, dice, también la cebolla no me gusta, ¿no? Preguntante primero, los gustos, los sabores, ¿no? Después el mangostán, la garcinia mangostán, hay bastantes estudios. Este no es muy común en España, ¿no, María José? Pero es muy interesante. El rambután, este yo lo he probado, está riquísimo también, pero tampoco es muy común por aquí, ¿a que no? No. Pero sí es común este, sí. Sí. ¿Eh? Y la otra vez también hablamos de los polifenoles, ¿se acordáis? Del extracto de aceite de oliva virgen. ¿Qué os parece? Sí. Sí, la semana pasada ya no salía mucho, ¿eh? Mira, aquí lo tenemos un estudio muy interesante, no vime el enlace porque es que se habrá ido, no ha salido, pero bueno, lo buscaré, lo pondremos después. Pero el estudio es interesante del 2008, analizando los efectos del aceite de polifenoles en el cáncer de pecho asociado al ácido graso sintasa. ¿Qué os parece? Es interesante el estudio. Y este otro también, lo mismo, efecto de los polifenoles del ácido de oliva en la expresión genética. El cáncer colorectal. Interesante. ¿No? Sí. Son líneas de investigación que están abiertas, ¿no? Y después no podía faltar Granada, ¿eh? Por poner un ejemplo, este es el 2012, 2013, ¿eh? Ha sido inhibido por aislado del Punica granato. Puede tomarse, hombre, como está bueno en fruta directo, que no pues lo hay ya preparado muy bueno en el mercado y muchos productos del dietético que llevan ya también granada, que sé. Sí. Caso Mm. comprimido, es decir, que eso no hay unidad. Aquí está, lo que estábamos buscando aquí dice, era aislado, ¿no? Uno de ellos es esto. Aquí están los dos ácidos que se aíslan directamente de la granada. Fijaros, aquí están los dos. Aquí lo que se pregunta, uno es la punicalamina y el ácido elágico, que inhiben, y la adipogénesis, los lipocitos, diurna o funcional food. Interesante el estudio. Sí. A que le guste la granada está bonito, que no podía faltar la uva. También. Mm. Hombre, ¿para qué lo tenemos hoy? ¿Por qué es lo que tiene la uva? Resveratrol, ¿lo veis, no? El otro. ¿Y dónde lo tiene? Pues en el skin grape, en la piel, por eso hay que comerla con piel. Solo la negra, uva negra con piel, estar salutes de uva en septiembre. Buah. ¿Es interesante este estudio? Sí, sí. ¿Eh? Interesante. Después luego también, mira, este grape, extracto de uva, suprime la formación preneoplástica, la actividad del ácido graso en el hígado del rastro. Curioso. Y vitaminas, pues la vitamina D, por ejemplo, que es muy interesante, lo veo, ¿no? ¿Eh? Y en ese estudio, también habéis preguntado por otro tipo. Mira qué estudio más interesante. Cáncer de próstata. Curioso, ¿no? ¿Eh? Curioso, ¿eh? La expresión inhibe la expresión de la por la bendita. Curioso el estudio. Y fijaros la revista, mira qué revista donde está publicada. Este creo que no la habíamos visto antes. Parece que no. No. No me suena. ¿Qué os parece esta revista? Interesante que sí. La vitamina y después los ácidos grasos pues son clave, ¿no? ¿Eh? Dependiendo de la lipogénesis, el mecanismo del ácido gamma-linoleico, que es un clásico. Decía, aquí nos vamos a los ácidos grasos clásicos, omega 3 y poliinsaturados, luego no. Regulamos todo el proceso, quitamos lo que le estorba al sistema, luego no. Y regulamos, hay un montón de estudios, ¿ves?
los ácidos poliinsaturados, ácidos grasos poliinsaturados, suprime el ácido graso sintasa hepático y fijaros la expresión del GENS. Por eso, ¿eh? Y después ya Ujú. plantas, que habéis preguntado qué sería planta. Planta hay un montón de ellas, pero por destacar algunas de ellas, porque hay muchas difíciles encontrarlas, ¿eh? ¿De acuerdo? A ver si hay alguna que podemos utilizar. Por ejemplo, esta, que la hemos visto muchas veces el té verde. Sí, y en cáncer es mucho. Mira, lo hemos visto un montón. Aquí tenemos uno, la sustancia bioactiva más importante es el galato de pigalocatequina, en Mm. español, ¿no? Es un potente inhibidor. Y fijaros la investigación, me llamó la atención por esto, potente. ¿Eh? Me llamó la atención, digo, mira qué interesante, vamos a leerlo, vamos a analizarlo, ¿no? Curioso, ¿no? Mm. Y aquí alguno más del té, ¿eh? También están los halatos, ¿no? Como le llaman. Del té verde, como hay un montón de estudios, ¿no? Prácticamente de los que más hay, ¿no? Aquí tenemos uno de inhibición, efecto inhibitorio del extracto de té verde del ácido graso sintasa. Curioso, ¿no? Y aquí son 16 nada más, hay un montón más, directo e indirecto. Ahora bien, cuidado con las conclusiones que algunos pueden sacar. Los profesionales naturópatas colegiados, no. De que ahí no van a sacar la conclusión que el té verde cura el cáncer de próstata, ¿queda claro? ¿Eh? ¿Queda claro que sí? Bueno, exponemos investigaciones, ¿vale? Que nos sirven la práctica profesional. A ver si vemos, mira, estas son las lágrimas de Hoss, que es el Koch Lagrimite Hop. Y no podía faltar la cúrcuma, que la hemos visto un montón de veces también. ¿Eh? Este estudio, por ejemplo, del 2014, hay otro más, sí, vamos a ver más moderno, 2016. Qué interesante, en la revista Oncology Report, que ya la hemos visto también antes, ¿no? Sí. Curcumina inhibe el ácido graso sintasa e induce apoptosis en el cáncer de pecho humano. Esto está hecho en líneas celulares, ¿no? Mm, sí. Curioso, ¿no? El ginkgo, que también lo hemos visto muchas veces, y siempre hemos dicho que en naturopatía rompemos el esquema clásico de esto para esto, esto para esto, esto para esto, ¿sí? Cuidado cuando utilizamos un elemento natural de la naturaleza, lo que utilizamos, introducimos información al sistema, ¿de acuerdo? Por ginkgo biloba, de este estudio más reciente del 2013, ¿qué os parece? Digo porque cuidado con ese pensamiento clásico que hablamos antes de categorías cognitivas de esto para esto, ¿de acuerdo? ¿Entendéis? Tratamiento natural para... Cuidado con ¿eh? Esa expresión. Tratamiento natural para... Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. ¿Vale? ¿Qué te parece, María José, este estudio de 2013? Muy, muy, muy interesante. Por los ácidos gingólicos que tiene. Sí. Y después está el clásico, que es este regulador metabólico por naturaleza, aunque ya hay mezclas muy interesantes, este regulador por naturaleza de lo que se llama clásicamente síndrome metabólico, este es el clásico. Pero hay que consultar a un profesional, un naturopata colegiado, que no es cuestión de tomarte esto y mañana, ¡paf! Ya estoy bien, ¿no? Hay que consultar. El melón amargo, que está comercializado, pues también muy interesante, un estudio del 2014, eh, mejora la resistencia a la insulina, que hablamos antes, que es una relación entre unos y otros, queramos o no, la dilipemia, todo el tema, y la producción y el ácido graso sintasa. A ver si vemos algunos más que conozcamos. Pues no hay uno, pero vamos, con esos tres que conocemos, cuatro, después al que le guste más que investigue. Estas son líneas de investigación que estamos presentando, cuidado, ¿eh? Las obras, Pero y que es un ácido muy concreto, que la intervención naturopática dijimos que era tolon catafisis. Lo dijimos al principio, por utilizar un término platónico griego que me gusta, tolon catafisis, ¿vale? ¿Eh? Y después, pues a nivel de esa vía activa, pues el ácido clorogénico, el ácido tánico, el ácido ursólico, que este es clave y fundamental, ¿de acuerdo? La mentoflavona, por ejemplo, ¿no? Berberina, que este es un clásico, regulador también metabólico. La capsaicina, sí. muy interesante también, ¿eh? Sí. La capsaicina, del año 2014, este estudio publicado en PLOS ONE. La gemodina, el farnesol, flavonoide, luteolina, interesante. La patuletina, polifenoles, quercitina, resveratrol. Bueno, referencia que hemos hecho de evaluación de tecnología naturopática, podemos decir, sí, en la intervención naturopática
también como reguladores metabólicos, se llama estabilizar el metabolismo, también hay actuación para que, evidentemente hay que regular también las enzimas, ¿no? Clave, ¿no? Claro, Y esta enzima, pues es clave, como habéis preguntado, en procesos, como hemos visto, bastante complejos, y hay elementos reguladores. Quita lo que estorba y damos lo que necesita. Que hay que investigar más, por supuesto. Que hay más estudios, por supuesto. Pero por lo menos una de las funciones de esto de sí, naturopática es evaluación de tecnología naturopática. ¿Hay estudios? Sí, vamos a revisarlo, a ver dónde está. Venga, aquí está. Pum, pum, pum. Oye, ¿funciona? Bien, aquí están los estudios. Dentro de la práctica profesional naturopática, dentro de nuestras competencias profesionales, pues, utilizamos también. ¿De acuerdo? Pero evitando razonamiento clásico de tratamiento natural para. Eso lo habéis escrito muchas veces también. Pues este pone tratamiento natural. ¿De acuerdo? Eso perder otro marco conceptual. ¿Eh? Porque hemos visto, por ejemplo, que el ginkgo biloba, otras plantas que hemos visto, son tan polivalentes que no puedes clasificar. sí, sí. Esto para esto. Y dice, oye, tienes aquí esto. ¿Dónde lo ponemos? Pero usted, olvídese de ese paradigma, de ese marco conceptual. Es información al sistema y lo va a utilizar. Exacto. Y él trabajará donde el sistema necesite. Y punto, y después, y si después hay algo que le estorba y no lo hemos quitado antes, puede que el sistema de cómo lo proceso la información. Si es que no me, Ya. es que me está echando esto y a la vez me está echando esto. Que yo quítame esto y voy a utilizar el sistema. Mejor así porque van a aparecer muchos elementos que parecen contradictorios, que sí. Mm. Bueno, y esto que hace que después veis cúrcuma y dice, pero está en todas partes. También, sí. Bueno, es que el sol también está en todas partes. ¿O Y el no? té verde también También son... la lluvia y el agua y la respiración, estamos en todas partes, pero cada uno según de qué manera y que el organismo procese información, que es el concepto, por eso hemos dicho que la información es el quinto estado de la materia, lo hemos comentado, ¿no? Y así vamos cambiando un paradigma y dejar un poco el tratamiento natural para. ¿Qué le doy? ¿Qué me tomo? Pues las preguntas clásicas, ¿qué me tomo? ¿Qué le doy? Pues ya sabe, quita lo que le estorba, pregunta primero y da lo que necesita. Primero. ¿No? Y el cuerpo ya. Y dices, uff, por fin me ha quitado la camisa esta que me estaba asfixiando el dióxido de carbono, pues quítasela al cuerpo, si no te va a quemar. ¿No? Como decía nuestra abuela, dice, aprender a respirar es clave, sí, está obstruido, pues ya sabes, los baños, los estos, Claro. llama, oye, que estoy con la cabeza, que estoy dándole vueltas, pues ya sabes, le nuestro colega o de un naturopata colegiado que colabora con un equipo para que pueda un poquito discernir y controlar, no todo el día, bum, 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 como decía un buen psicólogo, de gracioso decía, había que darle una medalla a aquellos que tienen ansiedad. Y dice, ¿por qué? Dice, porque estoy dando vueltas hay que ser un héroe, ¿eh? Un héroe para aguantar todo el día, boom, boom, boom. ¿Entiendes? Igual que dice también te dice que al final el cerebro no lo destrozamos, ¿no? ¿A que sí? Todo el día, boom, y vengan vueltas y dice que yo, ¿no? Por eso hemos traído también a la memoria, para que lea ese libro, el no hacer, que entronca mucho con el Wu Wei del Zen, ¿no? La epogea de los estoicos, el quietismo de nuestra cultura judeocristiana, ¿no? Esto está inventado ya. No le des vuelta que te vuelves loco. Sí. En la tradición, es cuestión de la Odisea y cuando la escena clásica, cuando va Ulises y va a pasar por la isla de la Sirena, ¿qué es lo que hace Ulises? Le pone los tapones a todo y él se deja allí, a ver de qué va esto. Viene la palabra cantos de sirena, pues escucha allí la mujer, lo otro, no me soltarme. ¿Y qué? Pues cuando escuchaban los cantos de sirena embarrancaban todo. Es lo mismo que explican en el libro. No sé, que yo, como decía este psicólogo, y si hay que darle un premio, son héroes. Si los que tienen ansiedad son héroes. Aguantar eso todo el día, bum, 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 joder, ¿no? Hay que Sí, tener, sí, sí. son valientes, le llaman ellos. Por lo tanto, la intervención naturopática queda clara como es a todos los niveles que trabajamos, ¿de acuerdo? Y la metodología que utilizamos con modelos holísticos, integrativos, interactivos, interactivos, ¿de acuerdo? Los Sí. apellidos son modelos que utilizamos conceptuales, categorías, punto. Pues bueno, María José, como tenemos ahora que conectar con biocultura y creo que también tienes un asunto es rápido, pues nos despedimos y colegionaturopata.es, que es importante, en todas las redes. Y después que hemos tenido un pequeño problemilla, obstáculo epistemológico, hemos dicho, con YouTube, que nos lo han hackeado y hemos tenido que cambiar de canal. Pero no hay problema porque todos los vídeos han pasado al otro canal. ¿Eh? Que donde a partir de ahora pues podéis vernos, ¿eh? En YouTube también. No hay problema. Como dice un antiguo adagio, dice, el arte de triunfar está en saber empezar muchas veces. Así que nada, hemos tenido Sí, sí. en otro canal de migrar, abrí otro porque, ¡paf!
Nos han dejado así que disculpar todo, que cuando le dais el tema no aparecen vídeos nuevos porque hemos cambiado de canal. Ya está. Así que poquito a poco nos vamos a ir pasando al otro, ¿vale? Bueno, pues nada, pues nos vemos el próximo día en Ciencia Naturopática. María José, hasta luego. Hasta luego.